personas que después de un espectáculo de hipnosis seguían hipnotizadas y llegó a ir una ambulancia. ¿Es tu caso? Es mi caso, sí. ¿Tú crees en los poderes sobrenaturales? Esa es mi pregunta. Yo no. Lo que se ha utilizado en el chamanismo muchas veces y que tiene que ver con lo simbólico y que tiene que ver con que realmente puede curar. Si tú eres capaz de manipular la mente de la otra persona, que por cierto es tu especialidad, puedes conseguir grandes cosas. Doblar cuchara con la mente me parece maravilloso. Sea un símbolo o sea real. Y si quieres decir que es verdad, me parece genial, porque está siendo real. Mira, hay una cosa que está clara. A ti él te cae bien, a mí me cae fatal Uri Geller. Porque se autoatribuyó una serie de poderes ante la gente que no son reales y se lucró de ello. Lo que quiero saber es al final cómo leer mentes, los secretos de los mentalistas, hipnotistas y medios. ¿Cuál es? Si quieres saber todo eso, te voy a decir que te No me lo puedo creer. Hay gente que tiene problemas con el duelo y les ayuda el poder saber que ese ser querido, ese hijo, ese hermano, está bien. Ya a estas alturas intuirías que soy una persona escéptica, muy escéptica. Sí. Tú pensaste en un nombre. Sí. Y es curioso, llega un eco lejos. ¿Hay una M en el nombre? Sí. Sí. Lo que me llega ahora es un nombre que te coge así y me dice su nombre. Me dice su nombre. Manuel. Joder. Bueno, don Pablo, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Y bueno, expectante un poco a ver de qué vamos a hablar, de qué vamos a charlar. Tú deberías saberlo ya. Como mentalista a lo mejor que por eres. eso estoy expectante. No, si tú supieses de qué vamos a hablar, ya sabrías más que yo. Sí, mira, he hecho varias visualizaciones de los temas que vamos a tocar hoy. ¿Vale? Sí, pero no te los voy a decir, vamos a esperar que salgan. Vale, ¿has hecho visualizaciones? Sí. Eso es... ¿Que has hecho visualizaciones? Es que tú te los has imaginado para provocarlos, porque a veces la visualización funciona así, no que la utilizan mucho los deportistas, que dicen voy a imaginarme la victoria. Exactamente. Y eso te pone en un mood, te pone en un estado en el que sales a ganar, probablemente. Vale. Te pone más en una cosa más que te quita a lo mejor las dudas, ¿no? Muchas veces que podemos tener o a veces hay pensamientos intrusivos que nos pueden sabotear y esto hace que tengas más claro un poco el objetivo. Bueno, bien. Sí, ¿no? Bueno, lo primero que te voy a decir es que tienes un garito estupendo. Ah, ¿has estado ya? El Medium Club, Sí, Malasaña. en Malasaña. Sí, Ah, sí, qué bien. Una vez. Qué bien. Una vez. Me gustó mucho. Muy original. Todo para quien nos escuche, ¿no? Todo inspirado en el mundo esotérico. Exactamente. En el tarot. En el tarot, la hipnosis. Es un club que llevamos 3 años. De hecho, hemos abierto otro que también se llama Esotérica. Ah, sí. Eso es que ha ido bien el primero. Ha ido muy bien y este es además un speakeasy. O sea, esto por fuera tú ves una tienda esotérica de productos esotéricos y si preguntas por la contraseña secreta, para descubrirlo tienen que meterse en las redes sociales. Vale. Puedes acceder a una galería de arte, a un restaurante y a una coctelería clandestina. Previa contraseña. Sí. Pero ¿ha habido alguien que ha intentado entrar y como no sabía la contraseña, se le ha dejado fuera? Varias personas. Bueno. Pero no por la contraseña tanto, sino que a veces los fines de semana hay ya foro completo, ¿sabes? Ah, bueno. Eso ya me lo creo más. Oye, Pablo, eres mentalista sui generis. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente. Ya de por sí hay muchas preguntas con el tema de mentalista, que es un mentalista, que no es. Pues además le agrego lo de sui generis. Realmente fue lo de sui generis lo agregué por una nota de prensa de hace a lo mejor 15 años, que un periodista lo puso así y me pareció interesante cómo sonaba, ¿no? Y curioso. Sui generis porque a lo mejor justamente he ido recreando, o ido llevando o utilizando el mentalismo lo que más me parecía interesante, ¿no? en mi universo. Lo he llevado además a un terreno que se ha llevado poco últimamente y que es lo sobrenatural. Muchas ramas del mentalismo hoy por hoy, desde Derren Brown, que fue un mentalista inglés bastante conocido, se ha enfocado más y se ha centrado más en lo que es el lenguaje no verbal, los mensajes subliminales, etcétera, etcétera. Y se ha perdido un poco una rama que a mí me parecía interesante, que es lo sobrenatural, lo paranormal, el misterio, puro y duro. Y
Y a lo mejor, pues por ahí, porque también me parece interesante, voy creando e intento crear experiencias o mundos o pequeños universos que a mí me gustan y que a otras personas también les gustan. Estaba acordándome ahora de un libro que hay sobre Arthur Conan Doyle y Sí, Houdini. sí, de la Felguera Editores. Fantástico ese libro, ¿no? Sí. Porque Arthur Conan Doyle era firme creyente en Del el espiritismo y en exactamente. cambio Houdini se dedicaba un poco a desenmascarar y a intentar criticar, desenmascarar, ¿no? Ese exactamente. mundo. Y de hecho la mujer de Conan Doyle era medium. Y hay una anécdota muy conocida, de hecho creo que en el libro también sale, evidentemente sí, porque si es Conan Doyle, yo lo tengo, pero en concreto esta anécdota tendrá que salir, evidentemente, es el momento en el que la mujer de Conan Doyle, en una sesión espiritista, contacta con la madre de Harry Houdini. Y empieza a hablar en inglés, empieza a hacer una serie de escritos y finalmente Houdini no dice nada en ese momento, pero escribe una carta después en el periódico Time y es ahí donde se empiezan a confrontar y a enfrentar Houdini contra Conan Doyle porque expone como falsa medium y dice que su madre era de Rumanía y que no sabía hablar inglés, que nunca hubiese pintado una cruz porque era judía, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí nace un enfrentamiento, ¿no? Con Harry Houdini y Conan Doyle. Pero luego la otra anécdota famosa, en este caso de Houdini, Sí. es que él tenía un pacto con su mujer, ¿no? Quien se muera antes mandará una señal Un para mensaje. que así demostremos definitivamente si esto es cierto o no. Exacto. Y nunca hubo mensaje. Había hasta 10 palabras, no contactaron. Parece. Después sí que es verdad que... ¿Por qué albergas duda al respecto? No, porque ha habido... Pensé que no la había. Sí, no, ha habido varias leyendas urbanas en respecto a esto, ¿no? En algún momento sí que se ha conseguido, no se ha conseguido. Ellos no pudieron hacerlo. Parece. O sea, lo que dices es que en algún momento sí se consiguió, se llegó a transmitir ese mensaje a otras personas que Sí, sellaron ese pacto y... Sí, yo... Hombre, yo me fío más del caso de Houdini, ¿Sí? Porque es un escéptico que Sí. precisamente se dedicaba... Al show business. Precisamente o justamente porque se dedicaba al show business. Bueno, a Houdini, que para mí es un personaje referencial y que me apasiona, tampoco pondría la mano en el fuego por Houdini. Houdini se estrellaba un tranvía y él se iba ahí a decir que había sobrevivido al accidente. Como personaje superhéroe, casi que como su personaje iba más allá de todo eso, ¿no? Entonces realmente Houdini también tenía una colección que hoy en día sería bastante tétrica de fotografías terribles, de salvajes que se habían encontrado de la selva amazónica, ¿no? Con indígenas, cabezas reducidas, etcétera, etcétera. Vamos, que lo que quiero decir es que yo creo que ni todo es blanco ni todo es negro muchas veces. No, pero a mí siguiendo la estela de lo que tú estás diciendo me parecería entonces más plausible que Houdini al revés. Quiera decir, volver, no os lo vais a creer pero porque ha vuelto. Efectivamente Sí. mi mujer me ha mandado un mensaje. Sí, se murió antes él que su mujer. Ah, fue al revés Sí, entonces. sí. El mensaje se lo tenía que dar él a su mujer. Exactamente, ella. Ah, vale. Pues con más razón entonces se lo tendría que dar y Para que decirle, me continúa enteres- el espectáculo y que la gente se siga acordando de mí. Sí. Dile a la gente que te he dicho... Bueno, desde luego se va a seguir acordando de él. Sí, no, hombre, por supuesto. Por supuesto. Sí. Ahora me estaba acordando también de James Randi. Sí. Me encanta. Hace poco volví a ver El documental. el Honest Liar. Ajá. Sí. ¿Qué te parece ese personaje? James Me gusta mucho. Randi, para que la gente lo entienda, era un mentalista. Un ilusionista, Ilusionista. mentalista, que no tuvo mucho éxito en su momento vital de vida, podríamos decir, de espectáculo. Y yo también, como yo ya estoy condicionando, ha visto cómo me cae a mí, ¿no? De tal, ¿no? No tuvo tanto éxito, pero sí que después tuvo que se dedicó un poco a seguir un poco la estela también de desenmascarar, ¿no? Sí. A otras personas que decían que tenían habilidades sobrenaturales, poderes Sí. psíquicos. Yo soy, sin embargo, mira, James Randi tuvo siempre un enfrentamiento contra Uri Geller. ¿Sabías todo Sí, eso? por supuesto. Uri Geller, para quien no lo sepa. Y lo que pasó en el show de Johnny Carson y todo. Exactamente. Sí, claro. Uri Geller, para quien no lo sepa, era un psíquico israelí. Es. Sí, pero sobre todo iba a decir que en los años 70 tuvo un boom
que se llamó, sí, incluso se puso al fenómeno se le puso un nombre que era el efecto Geller, y es que hizo una gira internacional y lo único que hacía era test telepáticos y doblado psíquico de metales. Doblar cucharas y arreglar los relojes. Por ejemplo. Yo recuerdo con mi familia tener un reloj que estaba parado en casa y siguiéndole en el 1, 2, 3 o uno de estos programas porque nos iba a arreglar los relojes desde el sofá. Exacto. Qué maravilla. ¿Lo arregló? No. ¿No? ¿Qué coño? No. Pues en tu caso sería, muchos sí. O sea, yo... de lo que me estoy dando cuenta es de que tú no eres escéptico respecto a la mediumnidad y a los poderes sobrenaturales. Bueno, yo creo en la mediumnidad, ¿Vale? creo en el símbolo, creo en los poderes sobrenaturales. Otra cosa es que quien dice ejercerlos o hacerlos los lleve a la práctica. Vale. Y sea real. Sí que creo. Ok. Sí que creo. Te he interrumpido cuando hablabas de Uri Geller. Bueno, no, que me parecía un personaje, me parece un personaje maravilloso y ese personaje, ¿no? Un poco de llevar hasta el límite su personaje, justamente, de psíquico. No, decíamos lo de cuando estuvo en el espectáculo de Johnny Carson. Uh-huh. Johnny Carson, que era el mismo ilusionista. Johnny Carson había sido ilusionista, contactó precisamente con James Randi, que se dedicaba a desenmascarar a falsos mediums o personas videntes, que decían tener poderes sobrenaturales, y entonces le dijo: James, va a venir al programa Uri Geller, ¿qué tenemos que hacer para comprobar sí o sí si este hombre tiene poderes o si es un estafador? Esas imágenes son y entonces brutales. James Randi, claro, porque ves a este hombre sudando sangre, Uri Geller, porque entonces James Randi, los 2 juegos que hacía Uri Geller en el programa, creo que era el de doblar cucharas, en este programa en concreto, y el otro era que le daban unos botecitos de latón o no sé qué material era, cerrados, y en algunos había agua, me parece, y en otros tenía no. que detectar dónde había agua, dónde no había Claro, agua. Y James Randi le dijo a Johnny Carson: a los botecitos les vas a poner debajo una lámina de algo antideslizante, porque él lo que hace es que le da un golpecito leve a la mesa y según el movimiento ya identifica cuáles tienen agua y cuáles no. Y lo de las cucharas dijo, que me sorprendió muchísimo cuando lo escuché, que Uri Geller va con sus propias cucharas. Coño, yo lo primero que haría sería, no, te doy yo unas cucharas, que fue lo que hizo Johnny Carson. Claro. No es verdad eso, de todas formas, ¿eh? O sea, de hecho, no iba con sus propias cucharas. José María Íñigo, a mí me llamaron, tuve la suerte, para mí fue un honor, fue maravilloso cuando me llamaron en el 2018, creo que fue, Televisión Española, para recrear las habilidades psíquicas de Uri Geller con José María Íñigo. Ajá. Y para mí fue brutal estar ahí porque yo de repente dije, madre mía, esto es un sueño cumplido. De hecho, escribí después a Uri Geller, tengo contactos, y me dijo: tu recreación psíquica es tan buena como la mía. Me vino a decir algo así. Pero bueno, la cuestión es que José María Íñigo decía, cuando le preguntaban sobre todo esto, decía, no, es que yo puse mis cucharas. Si él traía sus cucharas, ya me dirás tú, ¿qué va a ser esto? Yo traía pues fue lo que hicieron cucharas. En el de Carson, le dieron las cucharas ellos. Pero y de repente, por lo que sea, no se doblaban. A lo mejor las cucharas eran especialmente resistentes, que es probablemente lo que sería. Hay otra anécdota. O sea, ¿tú crees que la trampa la hizo Johnny Carson con las cucharas? Totalmente. Bueno, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues así fue. Y de hecho, si seguimos hablando, me vas a decir que Uri Geller tiene poderes, ¿no? A ver, es que lo que hace él es un poder. Independientemente, o sea, habría que ver qué es exactamente poder para cada una persona, ¿no? Pero el símbolo es un poder también. El arte, la performance es un poder. El ritual es un poder. Tú cada vez que soplas en un cumpleaños las velas... Pero esos no son los poderes que él se autoatribuye, bueno, pero los que tú estás diciendo. Él se autoatribuye los otros. Pero claro, pero es que aquí está un poco el simbolismo también y lo que cada uno se pueda llevar o no llevar y cómo lo pueda llevar. O sea, yo creo que... O sea, y lo pueda encajar. Te voy a poner otro ejemplo muy divertido con Uri Geller, poniéndole a prueba en España, con el que fue el presidente de la Sociedad de Parapsicología, Ramos Pereira. Nosotros, sí, en Esotérica, en mi club, compramos a su viuda, que falleció Ramos Pereira hace 2 años, compramos a su viuda
una serie de productos que tenía que eran desde cabezas reducidas hasta lámparas para hipnotizar, unas cosas maravillosas, que tenemos un gabinete de curiosidades brutal con todo eso, y entre ellas estaba una cosa que para mí era un fetichismo brutal, que la mujer no nos lo quería vender, pero yo les supliqué que me lo diesen, porque yo conocía la anécdota, y es cuando fue Ramos Pereira a una actuación de Uri Geller aquí en España, y fue con una placa de piedra, con 2 cucharas puestas así, y se presentó con Uri Geller y le dijo: señor Uri Geller, porque Ramos Pereira había sacado un libro que se llamaba Uri Geller al descubierto. Y entonces explicaba las teorías, hipótesis para doblar cucharas que tenía Uri Geller. Entonces llegó él con una placa de piedra, 2 cucharas, y le dijo: señor Uri Geller, si usted dobla estas cucharas aquí y ahora, yo me arrodillo ante usted y me desdigo en todos los medios de comunicación. Esto fue en el teatro, en directo. ¿Sabe lo que le dijo Uri Geller? Hasta que no salga esta persona y todos los magos que hay en la sala, no voy a comenzar a actuar. ¿Y qué me quieres decir? No, que hay muchas anécdotas de Uri Geller. Pero eso no es especialmente favorecedora, esta que me estás contando. A mí me parece divertida. Es que a veces no... A mí no me... Mira, hay una cosa que está clara. A ti él te cae bien, a mí me cae fatal Uri Geller. ¿Y a ti te cae bien James Randi? Sí. Vale. Sí. ¿Por qué te cae fatal Uri Geller? Porque se autoatribuyó una serie de poderes ante la gente que no son reales y se lucró de ello. Pero... Otra cosa es que tú juegues con... A lo mejor esto que están viendo son poderes, a lo mejor no. Yo les hago mis... ¿Pero tú te parece tan malo realmente que una persona diga: no, es que yo soy capaz de doblar cucharas con la mente? ¿Te parece tan dañino para la sociedad? No me parece dañino para la sociedad eso en concreto. Me parece dañino para la sociedad ciertas cosas. A mí hay cosas terribles en la sociedad que me parecen mucho más dañinas No, pero no es una competición, sobre lo... No, pero te es digo... que ahora vas a decir el hambre en el tercer mundo, ¿sabes? Tío, es horrible. No, pero es que hay cosas que, si nos vamos a esta escala, no me voy a ir a una escala dramática. Sí. De amígdala inflamada, no me voy a ir a esa escala tan grande. Me voy a ir simplemente a algo más pequeño de otras cosas que yo veo que nos hacen creer que es mejor, o artistas que nos hacen creer que es mejor que otros. Y tienes que... Y por la sugestión colectiva que se da, ostras, no, claro, hay que pagar 500 euros o hay que pagar tal, y vamos todos ahí y está 20 días actuando, etcétera, etcétera. Entonces, sinceramente... doblar cucharas con la mente me parece maravilloso, sea un símbolo o sea real, y si quieres decir que es verdad me parece genial, porque está siendo real. En la magia del caos, que es una filosofía, una doctrina del siglo pasado, habla que justamente esos rituales simbólicos tienen un significado y son reales en el momento que lo haces tú, en el momento en el que se hace. Te voy a decir más, además de todo esto, no hace falta matar al ratoncito Pérez. O sea, ¿Qué pasa? O sea, no, pero James Randi, a la gente a la que desmontaba... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Era gente que se aprovechaba de terceros. Eso es otra cosa, pero no... No iba a un espectáculo de David Copperfield y le decía a la gente: bueno, lo que está aquí haciendo David Copperfield es... No. Eso lo hacía Houdini con su competencia. Lo de irse a un espectáculo, ir disfrazado y decir: esto se hace así, así, así. Bueno, pues eso no está bien. No está bien. Eso sí que no está bien, vale, evidentemente. Pero pues hay cosas muy sucias en el show business, cosas muy sucias. Lo que yo defiendo, y estoy totalmente de acuerdo contigo sobre James Randi, es que, por supuesto que sí, hacía una gran labor divulgativa, porque no en el caso de Uri Geller. Por eso oye, Uri Geller es un artista que es un performer y tal y cual. Otra cosa es que tú vendas curar un cáncer. Otra cosa es que tú vendas salvar una vida, como hacen muchos curanderos. Aún así, yo en el tema de los curanderos, si quieres después hablamos, tengo también mis reservas y creo que también es una labor social en muchos casos importante e interesante. Pero sí que es verdad que lo que está claro es que esa gente que, pues esto que escuchamos también, que traen con vudú de África, personas asustadas, trata de mujeres, etcétera, etcétera, pues me parece terrible, por supuesto, claro que sí, pero yo eso no lo meto en el mismo cajón. Ya. Ahora que has dicho lo de curanderos, quería comentar contigo el caso de un buen amigo mío, un amigo muy cercano, ¿sí? Que se tiró mucho tiempo, bueno, aún está en ello, pero luchando contra una fascitis plantar, que le estaba complicando mucho la vida y le impedía caminar. Es decir, él podía caminar, pero daba una vuelta a la manzana y se tenía que ir a casa porque no podía andar más. Él estuvo en multitud de fisioterapeutas,
estuvo en traumatólogos, unos accedieron a operarle, lo operaron, al principio parecía que bien, pero luego volvió a estar todo igual. Y quienes, si no me equivoco bien, la historia la estoy contando así de memoria, Sí. es reciente. Quienes lo operaron, al ver que no mejoraba, le dijeron, vete a ver a este osteópata. Entonces, claro, mi amigo me contó toda la historia del osteópata flipando. El osteópata, por lo visto, una de las cosas que le dijo, además ya ves tú qué tratamiento tan extraño, una de las cosas que le dijo, cuando le estaba viendo lo de la fascitis plantar, le dijo, a ti te pasó algo cuando tenías 27 años. Y mi amigo decía, bueno, claro, que luego lo pensó y dijo, bueno, que ahí había tenido una relación, que había fallado, o sea, que sí que alguna cosa le había venido, pero en fin, esto es un dato menor en comparación con toda la historia. Luego le hizo unas pruebas con los ojos, pues tienes que tápate este ojo, tápate este otro, que no sé bien porque tampoco profundizamos tanto en lo que hizo, sino en el desenlace. Y luego creo que le puso unos imanes en la espalda. Sí. Claro, mi amigo cuando me está contando esta historia, me la está contando para decirme, estoy mejor. Entonces, además me lo está... Me imagino que ya a estas alturas intuirías que soy una persona escéptica, muy escéptica. Sí. Y cuando mi amigo me contó esto, que tampoco es sospechoso el de ser especialmente crédulo, yo me quedé completamente fascinado. Y dice que está... Y no solo eso, sino que, y esto me parece capital, esto me parece muy importante, este osteópata le dijo a mi amigo, ¿cuánto te debo? Y el osteópata le dijo, nada, si te mejoras, si en algún momento estás curado, ven y me pagas. Y si no, pues aquí se queda. Y cuando me dices, me cago en la leche. Y entonces te iba a preguntar a ti, ¿qué crees tú que está pasando ahí? ¿Es la mente de mi amigo? ¿Consiguió manipular la mente de mi amigo? Porque dices que unos imanes no podrían hacer efecto, dices, ¿no? Por ejemplo, unos imanes que le puso, lo que me has dicho es unos imanes, una prueba de mirar con un ojo a otro ojo, y después... Según mi amigo sí hace efecto. Fue por eso. Si me lo preguntas a mí, si tú a mí me dices, vengo del osteópata, me puso 2 imanes en la espalda y me tapó los ojos para mi fascitis plantar, ¿cómo crees que irá esto? Yo te habría dicho, pues te irá con 100 euros menos lo que te cobre. Ahora, que yo a mi amigo le creo. Claro. Por eso te digo, ¿tú qué crees que es lo que ha pasado ahí? Yo creo en el poder de la mente totalmente, sin lugar a dudas. Volvemos al símbolo otra vez. Y volvemos justamente, fíjate con eso que estás diciendo, o sea, es que volvemos a esto que a ti te parecía, o sea, que es que por eso creo que no se tiene que meter todo en el mismo saco. Creo que el símbolo funciona. También creo Pero que... el símbolo, perdóname, Sí. el símbolo es... Cuando tú dices Lo simbólico, símbolo, yo me refiero al símbolo como lo simbólico. Vale. O sea, puede ser un ritual, puede ser hablar la metáfora, ¿sabes? El simbolismo. Yo lo veo todo así, ¿no? la psicomagia de Jodorowsky, ¿no? psicomagia Que también juega con eso. Exactamente. Entonces, es que es poderoso. Fíjate, si estamos hablando de Jodorowsky, ahora te vas a hablar de Jodorowsky y nos vamos a un caso más extremo aún, que es el de Pachita. Pachita, la curandera Pachita. La medium, sí. La medium, que era curandera, que justamente... Ella sí que decía que curaba con las manos, bueno, y con un cuchillo de caza oxidado, y que curaba hasta cáncer. Entonces, justamente, fíjate, es curioso porque Jodorowsky, cuando va y escribió sobre Pachita, también escribió sobre Pachita Jacobo Greenberg. Ese es otro tema para hablar, ¿no? Pero Pachita... No se sabe nada de él. No se sabe nada de él. En mi libro que he sacado, Cómo leer mentes... Hablas de Jacobo Greenberg. Y de Pachita y de Alejandro Jodorowsky. Porque también saca un libro. Eso está bien que lo digan, se puede decir. Sí, de hecho, si tenías una copia la poníamos sí, aquí. Yo no lo tengo en físico. Yo sí. ¿No tienes en físico? No. Pues yo sí que tengo una copia. Podemos ahora cogerla, pero bueno. Sí, pues si quieres, cógela. Sí, ¿me levanto? Sí, hombre, sí, claro. Aquí esto es freestyle. Se ha levantado Pablo y ha ido a por su libro, ¿vale? Para que lo pongamos aquí en la mesa, para que lo vean nuestros espectadores. Se llama Cómo leer mentes. Y de hecho, es una pena que no lo tenga físico, porque físico... Ahora ya sí. Ahora ya sí, totalmente. Me lo quedo y pero ya es que está. aparte, físico es una edición brutal. Es una edición brutal. Entonces, aquí justamente hablo de Jacobo Greenberg, de Pachita, de Alejandro Jodorowsky y de cómo Pachita hacía aparecer... Hay dos versiones. Una, la que te cuenta Jacobo Greenberg, que es la más creyente, y otra, la más escéptica, que es la de Jodorowsky. Yo voy a ir primero con la de Jacobo Greenberg.
Si te parece bien, para que veas cómo Sí, la claro, gente lo por vivía. supuesto que sí. Jacobo Greenberg tiene un libro que se llama Pachita, de 1980, que lo escribió un año antes de que falleciese la curandera, 1980. En este libro, Jacobo Greenberg dice que veía a Pachita que ponía la mano y de repente aparecía un corazón. Y tenía. Todo esto lo hacía con personas que estaban. La gente llegaba, las tumbaba a ella, les clavaba un cuchillo de caza oxidado, salía sangre, sacaba cosas y cambiaba corazones, cerebros. O sea, una cosa espectacular. El libro, tú lo lees y no das crédito. Porque dices, pero vamos a ver, que Jacobo Greenberg, que era un científico, que mencione todo esto, es un poco como dices, ¿qué está pasando aquí, no? Y sobre todo, que es un poco lo que, si acaso, lo que yo podría echar en falta. Hombre, si es un científico tendría que tener algunas pruebas de todo esto, ¿no? Evidentemente. Evidentemente, claro. ¿Qué es lo que pasa? Está la versión de Jacobo Greenberg y luego está la versión de Alejandro Jodorowsky, que en La danza de la realidad del año 2004 habla justamente de Pachita. Y habla de cómo hace una trampa sagrada. Dice, a ver, yo no veía la trampa, yo no sé cómo la hacía. Pero evidentemente yo veía que de repente hacía así, aparecía una cosa por aquí, que clavaba un cuchillo y que empezaba a salir sangre, que la gente estaba acojonada y que había mucha gente que sí que se curaba, otras que no, pero mucha gente que sí que se curaba. Entonces dice Pachita, o sea, dice Jodorowsky, era una trampa sagrada, lo que se ha utilizado en el chamanismo muchas veces y que tiene que ver con lo simbólico, justamente, y que tiene que ver con que realmente puede curar por X circunstancias. Y todo esto viene pues, sobre todo por esto que comentábamos, ¿no? Del simbolismo, ¿no? Y del poder de la mente y de cómo, aunque haya una trampa sagrada, funciona. En la psicomagia de Alejandro Jodorowsky, justamente lo que se hace es, él le dice, bueno, pues mira, tienes esto tal, tienes que hacer un ritual que consiste en lo que... Sí, yo recuerdo, mira, te pongo ejemplo porque lo hizo en un programa con Dragó. ¿Vale? Habló con una chica de la que había abusado sexualmente una profesora. Y por lo visto, en el momento en el que esta profesora trabajaba, todavía se utilizaban estos punteros para señalar lo que se está explicando a los alumnos. Sí. Y entonces le dio uno de estos punteros y tenía que romperlo como un acto 1000 pedazos. Eso es lo que hace, cómo funciona la psicomagia, ¿no? Él piensa en algún tipo de representación. Sí. Y la carga. Y luego a lo mejor tienes que hacerlo una vez o varias veces. O sea, o tienes que hacerlo después, o tienes que coger y salir. Y luego tiene más. A mí me gustan las más surrealistas, ¿no? Cuando dices tienes que salir a la calle desnudo y no sé qué, o pintarte con no sé qué. A mí me hizo una psicomagia. ¿Ah, sí? Sí. Yo estuve con él, estuvo en este podcast, pero... No te lo puedo creer. Te lo juro. Estuvo aquí, pero yo ese podcast no lo he visto yo, entonces. Pues sí. De hecho, yo creo que debe ser la última entrevista que ha dado, porque ya en aquel entonces estaba muy mayor y además acababa de morir Cristóbal, ¿no? hacía nada. Sí. Oye, pero que yo sé, qué pena, bueno, yo justamente eso no lo he visto. Pues no te preocupes, lo puedes ver después. Que verlo, bueno, gracias a Dios. Supuesto. Gracias a Internet. Me voy ahora mismo a verlo. Bueno, a mí me hizo una cosa muy divertida en la Feria del Libro hace 1000 años. O sea, porque yo quería que me hicieran una psicomagia. Yo iba a que me firmase su libro. Y llegué tarde. Y entonces dije, joder, qué pena. Y de repente me lo encuentro, que había gente ahí hablando con gente. Entonces yo voy, me acerco, me firma el libro, tal. Y le digo, oye, ¿me puedes hacer una cosa de psicomagia? Y me dice, yo tendría 24 años, no sé qué años tenía. Me dice, ¿pero qué? Digo, es que me ha salido un orzuelo. Y a mí tiene un orzuelo. ¿Que tú tenías un orzuelo? Yo tenía un orzuelo, me ha salido un orzuelo. Y me dice, ¿me lo puedes quitar con psicomagia? Y me dijo, a ver, tú, tu padre, tu madre, tal. Me mira así y dice, tienes que pintarte un testículo con henna de color rojo. Si tienes pareja, los dos. Me dijo, si te da vergüenza, los dos. Hasta que se te quite el orzuelo. ¿Y tú lo hiciste? No lo hice. Pero es que ya me bastó con eso. O sea, yo ya lo que quería era... De hecho, en la psicomagia él habla de que a veces, cuando no te enfrentas a hacerlo, es porque a lo mejor o no es para tanto para ti. O sea, hay pruebas simbólicas muy fuertes de que tienes que hacer cosas muy escatológicas y que la gente no las hace porque dice, oye, mira, a lo mejor no tengo que hacerlo y no es para mí. Yo lo podía haber hecho. Pero es que a mí me parecía tan divertido esta cosa de que este señor me dijera, píntate un huevo, un testículo de color roja con henna. O sea, para mí eso ya era... Es que para mí ya eso era divertido. O sea, después no me acuerdo si se me habrá curado solo el orzuelo, evidentemente. Supongo que sí. Claro.
Pero fíjate, de todas formas, la historia que me contó mi amigo con este osteópata me trasladó inmediatamente a... Yo soy de a Costa da Morte, en Galicia, y me trasladó a la tradición de curandeiros que tenemos allí brujas. y componedores. Componedores que yo creo que es... También, otra historia que recuerdo, yo creo que era el hijo de un vecino mío que tenía que hacer la comunión o algo así y se había hecho un esguince y no podía caminar. Y lo llevaron a un componedor. Que yo lo que entiendo es que aquí ya me lanzo a la piscina porque no lo sé, esto se me acaba de ocurrir ahora, pero yo creo que un componedor es como un curandero muy enfocado en lo muscular y óseo. Es lo que entiendo yo. En huesos y todo esto. Y entonces, no sé, que en este caso no estamos hablando de huesos porque es un esguince, pero vamos, en todo lo que tiene que ver con la dinámica corporal. Y entonces que llevaron a este niño que tenía que hacer la comunión y no podía caminar porque se acababa de hacer un esguince terrible y hacen una serie de movimientos, lo tratan de cierta manera, que lo siguiente que sé es que el chaval hizo la comunión y te bailó ahí a las mil maravillas. Esto es lo que sé. Allí hay una gran tradición de este tipo de... Pues parece que estás creyendo tú más de que yo. terapeutas. No, me has contado ya 2 anécdotas. No. Es que en el símbolo yo creo. Yo lo que te pregunté es, ¿tú crees en los poderes sobrenaturales? Esa es mi pregunta. Yo no. Sí creo en el símbolo, sí creo que en el poder de la mente humana y en que si tú eres capaz de manipular la mente de la otra persona, que por cierto es tu especialidad, hasta donde yo sé, puedes conseguir grandes cosas. Igual que puedes conseguir cosas terroríficas, que eso lo sabemos todos. Si puedes conseguir cosas atroces, como hacer que una persona pierda la cabeza, ahí tenemos las sectas, tenemos un montón de pruebas de ello, ¿por qué no vas a poder conseguir sanar o mejorar a una persona? Por supuesto. Totalmente, claro. Ahora, una fascitis plantar me sorprende. ¿Qué pasa? A lo mejor la fascitis plantar también tenía mucho que ver con la cabeza. No lo sé. Bueno, yo creo que a ver, es que el término claro sobrenatural o paranormal a lo mejor es muy amplio, ¿no? A veces se puede meter ahí todo una serie de cosas que a lo mejor habría que ir matizando, pero sí que, bueno, es que al fin y al cabo son misterios, ¿no? Y el misterio también, en cierta medida, pues hay una parte que hoy en día podemos encajar o puede estar dentro de lo paranormal o sobrenatural, porque es un misterio, y a lo mejor mañana ya no. ¿Tú has tenido alguna experiencia sobrenatural? He tenido varias pequeñas experiencias, no he tenido una grande, una que sea pues una que me cambiase la vida, pero han sido pequeñas. Y una de estas que a lo mejor puede parecer curioso es una que tiene que ver con un espectáculo sobre Aleister Crowley. Aleister Crowley fue un mago ceremonial que, para quien no lo conozca, si estamos hablando de Uri Geller o de James Randi, vamos a presentar también a Aleister Crowley, que era un personaje de la época victoriana que escribió un libro que se llamaba El libro de la ley. Lo escribió en el Cairo con su mujer convertida en un murciélago, poseída como si fuera un murciélago. Es verdad que Crowley también hacía mucha apología de las sustancias, todo tipo de sustancias, y era un poco psicodélico en muchos aspectos. Y estaba trabajando con un espectáculo que se llamaba La mirada de Aleister Crowley, que yo le propuse a un director teatral hacer un espectáculo sobre la vida de Crowley simplemente a través de efectos de mentalismo, ¿no? Y tenía que estar diciendo unos textos. Y estaba ensayando unos textos, recuerdo, y estaba en una sala y empezó la luz a parpadear cuando pasaba por una frase. Bueno, no le di importancia. Lo hice en casa de mi madre. Estaba en casa de mi madre pasando textos y en torno a esa frase también lo volví a decir y parpadeó otra vez de nuevo la luz. Pero es que aquí viene la cosa y esto es real. O sea, lo que te voy a decir no es una invención ni es de sacar una película. Eran las 10 de la noche y en ese momento un pájaro se estrelló contra la ventana y se volvió a poner así y se fue para allá. Y dijimos, qué extraño, pensamos que los pájaros no vuelan por la noche, ¿no? Al principio. Después he buscado que sí, hay algunos que sí. Pero son señales, ¿no? A lo mejor... No sé, o sea, son pequeñas cositas y así muchas cosas me han pasado, ¿no? Pues pueden ser casualidades, sí, pueden ser casualidades. Pero que parpadee la luz en la misma párrafo de un texto o que justamente esta cosa tan cinematográfica de que se estrella un pájaro contra la ventana, ¿sabes? Que es muy cinematográfico y es muy también de oye, va a pasar aquí algo, no sé cuántos, ¿no?
Ya, bueno, yo soy tú, me pongo en tu situación y cojo y me voy a otra habitación y vuelvo a leerlo y voy viendo por las diferentes habitaciones si va pasando. Sí, pero no sé si tendría que pasar en todas. Lo que sí que pasó en ese espectáculo es que yo me empecé a dar cuenta que se apoderó un poco de mí el personaje de Crowley. Y empecé a discutir bastante con el director de la obra. Acabamos fatal, de hecho, pero después nos hicimos las paces. Pero yo también lo asocio a que entró en mí ese espíritu un poco de Crowley, ¿no? Y de hecho habíamos hecho un pentagrama en neón y en un momento se descolgó el pentagrama y me rajó la chaqueta por aquí también, ¿sabes? O sea, hay anécdotas así divertidas que, bueno, casualidad, podría ser. ¿Has visto el episodio que publicamos del podcast esta semana? El último. Empecé a verlo con una medium, ¿no? No, con una medium, no, con una... Bueno, sí, ella dice que durante un tiempo fue medium. Sí, que tiene... No, a ver, ¿qué parte...? No, bueno, es que esta chica me asegura que fue... O sea, que fue y realmente no sé si todavía sigue, que fue poseída por el demonio. Ah, es verdad, era sobre posesiones, ¿verdad? Sí. Sí, y esta chica decía que había sido medium y de hecho hablaba de que las terapias alternativas que son puertas al... El titular que tenía es así. Que son puertas al infierno. Exactamente. Y me contó que había estado poseída y que le habían hecho un exorcismo e incluso he podido ver en algún comentario gente que decía yo sé de lo que está hablando porque a mí me ha pasado. Y evidentemente muchos otros comentarios que se lo tomaban a broma. Cachondeo, sí. Oye, y qué curioso, ¿no? Que te guste estos... O sea, que no seas tan escéptico de que te gusten tanto estos temas como para traer invitados, porque tienes a varios invitados muy interesantes, sí, ¿no? Sí, pero yo cuando lo hablo con la gente... David Cuevas también estuvo hace poco. Sí. JJ Benítez también, bueno, ¿no? Es que sí, 2 veces. Por eso. Es que el tema... Hay dos cosas con el mundo del misterio. Primero, y esto se lo dije a varios de ellos, el último que me venga a la mente, Lorenzo Fernández Bueno. Y Lorenzo también, claro. Quienes... O sea, los mejores comunicadores de España se dedican al misterio. Iker Jiménez, cuando hacía Milenio 3, a mí me fascinaba. Me parecía que era el mejor comunicador de España. Y todos estos periodistas, David, Lorenzo, son excelentes comunicadores. Y después, yo creo que hay algo muy profundo, cuasi genético, que me atrae a estos temas porque me vincula a los contos de la Areira, la tradición gallega de abuelas que le cuentan. Meigas. Efectivamente, la Santa Compaña, toda esa mitología, ¿no? Fantasmal gallega. Entonces, a mí me encanta escuchar todas estas cosas. Y aparte, yo soy una persona, o sea, abierta de mente. Yo, si me preguntas, te puedo decir, yo no creo, pero escucho atentamente y estoy predispuesto a que alguien me demuestre. Tuve también a un medium en una ocasión que le dije si veía algo y me contó lo que estaba viendo y no se correspondía con la realidad. Por ejemplo, muy a mi pesar. Si se hubiese... Con la realidad. Claro, porque me con decía, la realidad estoy viendo una Que figura... tú tenías en tu mente de quién podía ser o cómo era la cosa. No, porque te lo dice. Te dice, estoy viendo a una figura que podría ser tu abuelo. Estoy viendo que parece que alguien cercano a ti murió de tal manera. Es como... No me viene nada. Y en este caso en concreto no acertó en nada, ¿no? No. Vale. No, en este caso en concreto no. Pero precisamente yo estoy abierto, evidentemente. Si una persona me dice... hace el mismo ejercicio y me dice cosas que indudablemente son ciertas, que se corresponden con una persona que yo conozco, una vivencia, etcétera, yo no puedo luchar contra eso. Yo a partir de ahí estoy casi obligado a ser creyente. Si alguien hiciese eso, ¿tú creerías a partir de eso? ¿Cómo no? ¿Sí? O sea, simplemente con un acto de este tipo te haría cambiar el pensamiento. Si tú eres capaz de decirme cosas... A lo mejor ha sido suerte también. O sea, tú imagínate que de repente alguien acierta con suerte. No, o sea, pero no porque me digas una cosa. Porque de pequeño jugabas al fútbol y llevabas el 7. ¿Sabes? No eso. Ahora, si me dices... Pues me hablas de un amigo que yo tuve, me hablas de algo en concreto que yo digo, caray, pues tengo que decir que es cierto. Y que no hay una forma humana de que tú sepas esto que me estás diciendo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Antes hemos hecho un ritual simbólico. Sí. ¿Tienes aquí la planta? ¿Me vas a hacer alguna historia? No. Si quieres, o sea, contamos
Es que justamente estamos en un momento como del simbolismo, ¿no? Todo esto, ¿no? Yo te pedí además... Te he traído La he puesto sobre la mesa, está aquí, la está... planta que me ha traído muy amablemente Pablo y me ha regalado. Sí, pero además hemos hecho un pequeño ritual simbólico. Sí. Yo te pedí que pensaras en alguien importante para ti. Vale. Que no estuviese con vida. Sí. Sí. Y esto es lo interesante, y aparte esto lo puede hacer la gente en casa, como de forma simbólica. Que rompieses los trocitos y que los fueras colocando en la tierra, que después se tapase y que lo regases. Vale, ¿correcto? Sí, lo he hecho. Lo has hecho. Tú me has dicho, Jope, me has puesto en un compromiso porque voy a tener que ahora que cuidar la planta, me has dicho. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que me has dicho. Algunas personas tienen una sensibilidad especial. Es curioso. Si yo coloco esta planta aquí ahora, de repente, contigo así, ¿vale? Llega una energía, no sé, hay algo con una sensibilidad especial, pero diría más bien que tú pensaste en un nombre. Sí. ¿Pensaste en un nombre? Sí. Sí. Pero hay una sensibilidad especial. En el sentido de que yo te pedí que pensases en un amigo o en una amiga, pero llega un vínculo más fuerte, el que pensaste. Si viese como luces, vería una luz amarilla, verdosa alrededor tuyo. ¿Puede tener sentido el amarillo o el verde para ti? Si lo vinculases con esta persona, a lo mejor de alguna forma, con algo donde él podía estar o que estuviese, ¿podría tener sentido? Yo no lo vincularías. Relaciono, no. Es un vínculo especial, ¿verdad? Que tú tienes con esta persona, casi como de sangre, incluso podríamos decir. Sí. Sí. No llegaba a ser familiar, creo, pero sí que era como importante, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Si te pusiera la mano así y llegase una sensación y tú pensas en... Y es curioso, llega un eco lejos. ¿Hay una M en el nombre? Sí. Sí. ¿Pero me has dicho que es familiar o no? Es un vínculo que podríamos decir que es como de sangre. Me lo estás preguntando, no me lo estás diciendo. Yo te digo que no es de sangre. Vale. No es de sangre. ¿Es correcto esto? No. ¿Es de sangre? Sí. Vale. Me estás poniendo complicado, ¿eh? Es que yo no soy bueno para estas cosas. Jope. A ver, entonces no voy a poder sacarte más información. Pero sí que te voy a poder decir lo que me llega ahora. De su nombre, que te coge así y me dices su nombre. Me dices un nombre. ¿Manuel? ¿Quién era Manuel? ¿Me lo preguntas? Sí, ahora te lo pregunto. ¿Mi tío? Tu tío. Muy bien. Pues... Manuel María. Manuel María. Quédate con esta planta de recuerdo, entonces. Por eso te decía que para mí era una responsabilidad, porque evidentemente es una persona muy especial para mí. Me dices que el ritual que he hecho está relacionado con eso simbólicamente. Y digo que si no me cuido yo bien a mí mismo y tengo que cuidar ahora la planta. Pues a lo mejor esa es la reflexión que tienes que tener ahora y que te toca tener. En eso se basa a lo que yo me dedico, el simbolismo. Pues sí. Joder. Curioso, ¿no? Si lo dejas entrar y quitas tu capa escéptica, te vas a quedar con esa cosa que llega al corazón y que es de volver a sentirlo de alguna forma. Sí. No es voluntaria, mi capa escéptica. Lo sé. Lo he manifestado más de una. A mí me gustaría, lo aplico más a la religión, pero me gustaría creer. Sí. La verdad, sí. Sí. Pero sí que es voluntario también, ¿eh? O sea, es normal. Yo soy una persona también muy analítica y muy escéptica en muchos aspectos, pero también soy consciente cuando en el momento que tengo que dejar que entre, porque si no te quedas sin el regalo, sin la experiencia. Bueno, hay una palabra que yo creo que usas mucho en el libro, que es sugestión, ¿no? Sí. Me gustaría ser más sugestionable. Pues se puede trabajar eso. Porque, por ejemplo, yo creo que esto es una teoría mía. Sí. Pero yo creo que a las personas a las que mejor les funciona, por ejemplo, una psicoterapia, son sugestionables. Yo creo, a lo mejor soy súper sugestionable y digo esto. Yo creo que no soy nada sugestionable y que eso me ha dificultado ciertas... Sí, puede ser, ¿eh? Porque justamente, fíjate, lo que empezábamos toda esta conversación, que tenía que ver justamente con las visualizaciones, ¿no? Del objetivo, ¿no? La sugestión. Eso es.
Claro, porque uno puede autosugestionarse Claro, es que tú vas a conseguir todo eso, de esos objetivos, y vas a seguir haciéndolo así. Entonces, no hay algo a la defensiva, al revés, te va a ayudar, te va a enriquecer. No, por supuesto, sí, sí. ¿No tienes ningún tipo de enfermedad somática, por ejemplo? Enfermedad somática. Sí, o alguna cosa que te salga a veces, que dices, esto es somático, a mí me pasa a veces. Sí, bueno, sí. Pues eso también son elementos. Eso también, sí, o sea, ahí también tú estás viendo el poder que tiene tu sí, mente. sí. No, por eso te decía O sea, yo que sí que antes puedes que hacerlo. indudablemente las palabras o la influencia en un tercero tanto puede enfermarlo como no es nada descabellado pensar que pueda sanarlo. Ciertas cosas, evidentemente, no un cáncer. Claro. Pensé que ibas a decir algo al respecto. No, podría decir muchas cosas, pero ya creo que lo que he dicho está bien. Vale. Te preguntaba sobre esta chica que me dijo que había estado poseída. ¿Qué crees que es lo que pasa ahí? En esos casos. Pues es que esa es otra. Yo puedo tener unas hipótesis y unas teorías. Pero cuando tú ves. Habría que ver exactamente si es su percepción y qué más percepción entra aquí en terreno, ¿no? O sea, cómo se ha percibido desde varios aspectos, ¿no? El diablo como tal, ¿no? O sea, porque aquí hablamos de que el diablo existe casi como físicamente para que te posea, ¿no? Entonces, o sea, pasa de ser un símbolo simbólico o de ser una característica de la persona, pasa a ser un todo o un personaje casi como con cuernos, ¿no? Así. No sé. No, ella, al final lo que manifiesta ella es un poco lo que hemos visto en El Exorcista, que entiendo que esa película doy por hecho que hubo un trabajo de documentación. Hombre, de cómo se comporta. Está basada, está inspirada en un libro que era un chico que era real. No, la película es... Vamos, pero más allá del libro, me imagino que también preguntarían por exorcistas o se documentarían bien de qué pasa exactamente, de si este comportamiento, estos movimientos son a los que se refieren cuando se hablan de movimientos involuntarios, etc. Sí, de contracciones, ¿no? Sí, desde luego. ¿Sabes, por cierto, hablando El Exorcista, sabes que la Ouija, esa forma de contactar con los espíritus, ¿no? Hasta la película El Exorcista era un juego de sobremesa, sí. ¿no? Como curioso, como parchís. Y que previamente venía justamente con toda esta cosa de las mesas parlantes. O sea, lo que es la Ouija es capitalizar un fenómeno paranormal que eran las mesas parlantes. Para quien no sepa qué eran las mesas parlantes, en Europa, sobre todo en Francia, con Allan Kardec, se empieza en el siglo XIX, se empieza a poner de moda, primero por la burguesía, la alta sociedad, y luego también popularmente, que se reuniesen en torno a mesas, que se diesen las manos, y hacer preguntas a la mesa, y que la mesa se moviese y diese golpes. Pero que todo esto viene antes, justamente porque en 1850 las hermanas Fox en Nueva York, en una casa, empiezan a contactarse con golpes. Y ahí, a raíz de esto, se empieza a hacer la doctrina espiritista, nace la doctrina espiritista. Las hermanas Fox contactaban en la casa con golpes, se contactaban con un espíritu a través de golpes. Cuando llega a Europa, este fenómeno, se escucha hablar de eso, se empieza también a intentar hacer esas conexiones por medio de las mesas. Al principio se llamaban mesas bailarinas porque se movían, después mesas giratorias porque giraban, y finalmente mesas parlantes porque a base de golpes contestaban palabras. Sí, decía, da un golpe si es sí, dos si es no. Eso es. Exactamente. Bueno, pues se capitaliza la Ouija con todo esto, y la Ouija durante todo el siglo XX es un juego que se queda como un oráculo casi, como para preguntar, sí. Pues para dejar pues este tipo de ejercicios que hemos hecho para dejar entrar un poco el simbolismo y oye, de forma inconsciente lo estarás moviendo tú o realmente habrá un espíritu. Pues es que esto está perfecto, es maravilloso, es divertido, es interesante para vivir. La Ouija, pero dicen que hay mucha gente que le ha afectado negativamente y que ha perdido la cabeza por jugar a la Ouija. ¿Cuánta gente?
¿A cuánta gente le ha pasado? ¿Tú crees realmente? No tengo un registro, yo creo que pero son historias... ¿Qué va? Yo sí lo creo. Yo no. ¿Tú crees que no? Bueno, no se trata Vamos de a ver, se trata de buscar datos. Sí, para Sí. empezar, esa persona... O sea, cuando... No se trata de creer, lo digo yo y no dices tú. Ya, me ha sorprendido mucho, pero vamos, no te voy a contradecir yo en eso. Pero no es tampoco descabellado pensar que cuando una persona hace una ouija, probablemente haya una predisposición a creer. Y lo que salga ahí, para empezar... ¿Le puede crear un brote psicótico, dices, por ejemplo? Supuesto. Sí, sí. Por supuesto. ¿Y cuántas cosas más pueden crear un brote psicótico jugando a un videojuego una persona... ya estamos compitiendo otra vez. ¿Y cuántas cosas son peores? Claro, no. Sí, pero estamos hablando de la ouija. Sí, pero la ouija, ¿tú crees realmente que habrá una mayoría de gente? Yo no te he dicho una mayoría. No, pero tú me dices, hay casos. ¿Cuántos casos? Documentados, me gustaría saber cuántos. Porque yo, que a mí me interesan esos temas mucho y que lo busco, hay una leyenda urbana y es como la mermelada con el programa de Ricky Martin. De Ricky Martin, todas estas cosas. Exactamente. No, era Concha Velasco. Concha Velasco. Sorpresa, y tantas. Y también está la teoría y la cosa de. Sí, yo tenía un vecino que tenía una serpiente. Dormía con ella y un día se encontró que estaba tumbada así y fue al médico. Pero todo esto, a mí me lo ha contado porque yo tengo una serpiente en mi casa. Y me han contado esta anécdota. ¿Sí? Sí, una pitón, Regius. Esta anécdota me la han contado. Que mi tío, que mi amigo... Y yo digo, pero vamos a ver si es la misma anécdota. Y la gente piensa que era su ¿Pero tío. cuál es la anécdota? Ah, ¿no la conoces? No. Que tienes una serpiente, que una persona tiene una serpiente en su casa y que la tiene suelta en casa. Y que empieza a ver que la serpiente empieza a actuar de forma extraña. ¿Qué quiere decir esto? Que él cuando duerme, dice, es que la serpiente se queda rígida al lado mío. Y empieza a decir, qué extraño que haga esto. Entonces va un... ¿No conocías esta anécdota? No. Ah, pues es muy conocida. Julio, ¿tú conocías esta anécdota? Sí, Vale, pues explícame. Que tus seguidores pongan después que gente que la conozcan. Claro. Entonces... No, que no me afeen a mí la ignorancia. No, hombre, tampoco es para tanto, no pasa nada. Bueno, la cuestión es que entonces va y dice, oye, pero que es que la serpiente se está poniendo... Dice, es que te está midiendo porque te quiere comer. Ahí está la cosa. Y esta anécdota, que la gente la hace sin maldad, me la han contado como si fuera propia de un vecino, de un primo, de un tío. Yeah. Y no existe esa anécdota, igual que lo de Ricky Martin. Entonces, si nos vamos al tema de la ouija, ¿cuánta gente ha creado brotes psicóticos? ¿A cuánta gente le ha entrado un diablo dentro como a la niña del exorcista? Pues vamos a ver cuánta gente hay realmente. Bueno, que le haya entrado un diablo dentro, tuve yo una aquí, ya te digo, hace una semana. ¿Hizo la ouija? Sí. Ah, sí. ¿También fue como a través de la ouija entonces? No, yo creo que no. Eso ahora ya no me acuerdo. Sería, la ouija la hizo. Le entró a la de la semana pasada por lo de las terapias naturales, decía, ¿no? Sí, que son puertas al infierno, porque dice que, por ejemplo, cuando alguien tiene la capacidad de sanar, ¿sí? Esa capacidad de sanar te la puede estar dando el de arriba o te la puede estar dando el de abajo. Yeah. Y hay que averiguarlo, porque si te la está dando el de abajo es que le estás cediendo tu alma. Esta es un poco la historia, si yo no la he entendido mal o no la estoy recordando mal. ¿Tú crees en eso? ¿Tú qué crees? ¿Ah, no? No, yo creo en que ella puede haberlo sentido así, claro. ¿Tú le venderías tu alma al diablo, por ejemplo, para hacer algún tipo de poder así especial? No. ¿No? No. Bueno. No. Entonces... respecto a las posesiones. Sí. ¿Tú Yo no soy especialista en posesiones. Ah, bueno, no, mira, y respecto a lo que me has dicho de la ouija, sí, lo que te iba a decir. Eso, la ouija. No, que esto de que la ouija es muy peligrosa y que hay gente que puede perder la cabeza, me lo han dicho precisamente muchos periodistas del misterio aquí, porque hemos hablado... De hecho, lo de que la ouija era un juguete y tal, eso lo hablé con Manuel Carballal. Claro. Pero esto ya en la radio, ni siquiera en el podcast. Y estoy convencido que también muchos periodistas también te van a decir que no, ¿eh? Que no es para tanto eso de la ouija. O sea, es verdad que es probable que... O sea, yo he hecho la ouija con Aldo Linares, que también ha estado aquí. Sí. Hemos hecho la ouija también con Blanco Soler. También ha estado aquí. Paloma Navarrete también ha estado aquí. Paloma Navarrete con ella no lo dice, pero la hemos hecho en la sala secreta de Medium Club. La próxima vez que vengas me lo dices vale. Y te llevo a la sala secreta, que es cruzando un espejo. Pues nos pusimos a hacer la ouija por ahí con Aldo. O sea, si Aldo Linares, que es un medium sensitivo, lo hace, si Blanco Soler, con toda la experiencia que tiene, se apunta también a una ouija y pim, pim, pam, pam, pues ya me dirás tú. Yo creo es mucho más sencillo realmente. Imagínate, una persona hace la ouija y por lo que sea ahí te sale
yo qué sé, un mensaje negativo. Pero por Eso te favor. puede condicionar. No necesariamente te puede llevar a un brote psicótico, pero te puede poner la vida cuesta arriba. Y que Kurt Cobain se quite la vida también le puede provocar a una gente que se suicide después porque, oye, se ha suicidado Kurt Cobain. Pero cada vez que hablamos de algo me hablas de otra cosa diferente, me la comparas. Pero te la comparo porque son cosas que yo particularmente... Pero si yo no estoy diciendo abolid la Ouija, cerrad el Medium Club. Lo que te estoy diciendo es que no es descabellado pensar que a alguien le pueda generar un problema. Como incluso una predicción. Pero sí, pero y yo te vuelvo a decir, Baje, te voy a decir este ejemplo, tú me vas a decir, no te ves ejemplos tal, pero es que es como un coche. Si tú coges un coche o coges un cuchillo, lo puedes utilizar con un fin de cortar. Bisturí, ¿no? Puedes curar a una persona o puedes matar a alguien. Ya ni siquiera un bisturí, un cuchillo de cocina. Puedes trocear a una persona o cortar el sushi, a la carne. Y con un coche exactamente lo mismo. Entonces, yo no me voy a... No te pongo ejemplos dispares, sí que te los comparo porque digo, oye, si es que lo mismo, ¿cuántos accidentes de coche hay que son mortales? ¿Cuántos cuchillos, cuánta gente mata con un cuchillo de cocina porque le da un arrebato? Es que a lo que voy es, no por ese motivo, no porque 4 personas hayan tenido un brote o X personas les pase esto, se puede dejar de hacer la Ouija. Y dicho esto, que me gusta ser un poco abogado del diablo, a mí la Ouija me aburre habitualmente. O sea, yo no hago la Ouija no por otra cosa, no lo hago porque me parece aburrida. O sea, yo necesito más dopamina y necesito más estímulos. Invito a la gente que venga a ver mis espectáculos porque ahí hay más dopamina, más estímulos, sucesos, como el que viven aquí, pero la gente se emociona y llora, por ejemplo, cuando aparece una sensación así, ¿sabes? Bonita. A mí la Ouija, estar aquí con el puntero, a veces lo utilizo, pero me aburre. Oye, que a alguna persona le haya podido pasar algo con ella, pues lo siento mucho, me parece terrible. Igual que si te vas a ver El Rey León y te caes por las escaleras cuando estás saliendo del Rey León, por ejemplo. ¿Qué me hace gracia? Es que me está recordando a cuando estuvo aquí un científico, Gabriel Rubio, y estuvimos hablando desde un punto de vista clínico de los efectos perniciosos del alcohol. Y entonces la gente inmediatamente lo interpretó como que yo estaba intentando prohibir el alcohol, o Gabriel. ¿Pero qué gente lo interpretó? La audiencia, por los comentarios, que yo no me los esperaba para nada. Como, no, ahora nos queréis quitar también el alcohol. Si aparte, si a mí me gusta más un gin tonic que un tonto un lápiz, no tiene ningún sentido. Entonces, me ha recordado eso porque te he dicho lo de la Ouija y dices, ¿por qué hay que dejar de hacer la Ouija? Yo no estoy diciendo que nadie tenga que dejar de hacer la Ouija. Tú también te la has tomado muy a la tremenda. Yo no he dicho tampoco, yo no me he tomado así. Yo simplemente te he comparado porque he dicho, oye, tú me dices, no, es que hay gente que le da brotes y que es un problema, pues lo siento mucho. No, yo he dicho que tengo entendido que es peligrosa, que puede... Bueno, yo tampoco voy a ser un defensor de la Ouija porque ni tengo acciones en Ouija, ni me interesa, ni vendo Ouijas. Bueno, sí que vendo una Ouija, ¿eh? pues ahora lo entiendo todo. Sí que vendo Ouijas, pero sobre todo a nivel de decoración, o sea, que si no queréis hacerla, no la hagáis, ¿sabes? Directamente. ¿Y del tarot qué piensas? Que tarot, que por cierto Alejandro Jodorowsky también utilizaba mucho. Sí, utiliza. Me fascina. Yo, de hecho, cuando empecé a interesarme por el tarot, bueno, a ver, yo de pequeño... Lo cuento también en el libro. De pequeño tenía una tía, Lola, que me echaba las cartas del tarot. Y siempre que me echaba las cartas, salía la carta cuando me echaba las cartas del mago. Y yo le decía, oye, pero Lola, que siempre sale la carta del mago. Y me dice, sí, Pablo, porque tú eres el mago. Entonces, a mí, aparte que me gustaba mucho ya desde muy pequeño hacer mis cosas de magia y todo eso, ella, bueno, pues el tarot estaba muy presente. De hecho, el tarot que me regaló ella, que era un tarot egipcio, lo sigo manteniendo. Hace poco estuve con Esperanza Gracia. Esperanza Gracia, porque vamos a empezar una colaboración con ella en Medium Club. Que no sé, ¿Esperanza Gracia qué es? Es la que... Sí, no, sé quién es. Sé quién es, sí. Pero ¿cómo...? Porque yo estaba pensando, Medium no es Esperanza Gracia, ¿no? Es astróloga, tarotista. Astróloga y tarotista, vale. Pero te voy a contar la anécdota, que es lo curioso, que se lo comenté el otro día. Me dice, ay, se me está poniendo los pelos de punta, Pablo, porque va a empezar a dar el horóscopo en Esotérica, Esperanza Gracia. Como ha dejado de darlo en Telecinco, ahora lo va a dar en Esotérica. ¿En el club? En el club, en las redes sociales. Entonces, a lo que viene aquí, lo que iba a decir. Yo, con 18, 19 años, buscando un curro así como para salir adelante, para buscar cosas, dije, me voy a ir con el tarot de mi tía a el 906 de Esperanza Gracia. Y yo con 18 años, un niñato ahí, me fui con mi tarot y entonces Esperanza Gracia se quedó así. A ver, echarme las cartas, pum, che, vale, me gusta. Empieza a trabajar con nosotros. Mañana a las 8 de la mañana.
Me quedé dormido. Y por vergüenza nunca más fui. Ni volví. Me quedé dormido y no fui a la cita a las 8 de la mañana porque con 18 años me costaba mucho despertarme a esa hora. Y ya por vergüenza nunca más fui. Y hace poco, cuando me enteré de que, oye, va a dejar de dar el horóscopo en Telecinco, digo, ostras, que tenemos que traerla a Medium. Y yo incluso no recordaba mucho la anécdota del tarot, pero bueno, todo esto venía con el tarot de este. Lo que pienso con el tarot. Del tarot pienso que es es un elemento súper sabio y poderoso, justamente simbólico también, para hablar de nosotros mismos, del inconsciente. Mira, un amigo mío, Aitor Saraiva, que es un artista, ilustrador y que sacó de hecho un tarot que se llama el Tarot de la Luz, él dice una cosa que también me he apropiado un poco, que es, yo no creo que un trozo de cartón pueda adivinar el futuro, ¿sabes? Pero lo que sí que creo es que puede interpretar la mente subconsciente, tus estados, tus momentos. Por eso me parece más importante quién te echa el tarot que el propio tarot, ¿no? Porque después, por ejemplo, a mí también me parecen muy interesantes los oráculos y un oráculo puede ser casi a veces cualquier cosa. Una persona que sepa interpretar qué símbolo has escogido, una carta, cómo se hace una cosa, pues es casi como un terapeuta. Yo pienso que hay mejores tarotistas que psicólogos, no habitualmente, pero que pueda haberlos. Sí. Porque hay psicólogos que pueden ser criminales y no simplemente por tener el título de psicólogo o tener el título de tarotista entras en un saco o en otro. A mí el tarot me parece una herramienta brutal. De hecho, te voy a decir más. Cuando en otra época, sobre todo que se utiliza mucho por mujeres, cuando las mujeres no tenían acceso a tanta cultura, no podían a veces ni saber ni escribir ni leer, se guiaban por los dibujos del tarot y era una forma de contactar entre ellas. Pasa lo mismo con el espiritismo, cuando las sesiones espiritistas, en muchos casos, las mujeres, era su momento de poderse juntar sin que las juzgasen y contactar de forma haciendo espiritismo con sus hijos muertos en la guerra o sus maridos o personas lejanas, ¿sabes? Entonces, es una herramienta súper poderosa. ¿Qué es lo que pasa? Por suerte ahora ya no. Por suerte yo creo que en este último... O sea, de hecho te voy a decir más, siempre lo decimos. Medium Club no hubiese funcionado hace 10 años, Medium Club. ¿No? No hubiese funcionado porque creo que desde hace 3 años a esta parte, a partir de la pandemia incluso, ha vuelto esa espiritualidad, ha vuelto esas ganas de decir, oye, la vida es muy corta y te puedes morir por cualquier cosa. Encima estamos en un momento que es el clásico en el que vuelven a aparecer todos estos tipos de situaciones de búsqueda espiritual, guerras, pandemias, incertidumbre. Pues hace 10, 15 años no hubiese funcionado porque el referente que teníamos del tarot era el 906 de por la noche, no quiero, de personas que a lo mejor decías, pues Sandro Rey. Por ejemplo, exactamente. Y no quería tampoco mencionarlo porque... Pero ya me encargo ya te encargas tú de mencionarlo, que dices, bueno, pues va justito de muchas cosas, a lo mejor que tal, que puede ser un personaje cómico y tal, pero a lo mejor dices... lo asocias a otras cosas que a lo mejor no es el misterio como a mí me gusta o lo puedo vivir o me parece interesante. Me acuerdo una llamada de Sandro Rey que luego el vídeo era viral, ¿no? Que alguien que le decía, porque me lo invento, porque la historia fija, segura, 100% literal, no la sé, pero era algo así como que Sandro Rey decía... Usted tiene un tío que se llama Manuel que padece, que tiene un problema circulatorio. Y la señora le decía, no, yo no tengo. Y él le decía, sí. Y ella le decía, no, que no tengo. Y él le decía, bueno, lo sabré yo. Y dice, bueno, pues a tomar por saco. Porque tú te acuerdas que era la forma de funcionar de Sandro Rey era imponerse por la fuerza a la gente que llamaba. O sea, esto es un botón de muestra. Pero era así. Es como esa frase de Groucho Marx, ¿no? ¿A quién va a creer? ¿A mí o a sus propios ojos, no? Eso es. Total, sí. Eso es lo que pasa. A lo mejor eso es lo que ha cambiado, ¿no? Esa imposición. Hay mucha más cultura en torno a todo esto, además, ahora. O sea, es cierto esto que dices, que a lo mejor tenía una percepción más friki por aquel entonces, sí, precisamente por estos personajes. Claro, totalmente, pero si tú y todos. Pues claro, normal. Yo lo que pasa es que también, por otro lado, tenía la percepción de Jodorowsky, que desde que sacó La Vía del Tarot, creo que fue en el 2009, oye, que habla del tarot de Marsella, que te explica cómo en 1400 se utilizaba de una forma, que los colores, que los arquetipos, que son todos símbolos. O sea, está o la cosita el vidente un poquito más frívolo de televisión, o un Jodorowsky con un estudio profundo sobre el tarot y todo esto. ¿A ti el tarot te benefició o te sirvió como terapia o te produjo algo positivo? Bueno, yo
Ha sido referencial, fíjate, en mi vida. Tuve en una época un espectáculo que se llamaba Matrimonio Chariot y cogimos la carta del Echario del tarot, que es el carro. Ha sido referencial. El mago en el libro empezó con... ¿Qué te decía tu tía? Claro, de hecho en el libro que empiezo con esta anécdota empezamos con el tarot de... A ver, ¿dónde está aquí? Con el mago, de Magician, del tarot de Rider. Sí. Bueno, en el libro hablo de mentalistas y de mediums y está muy interesante. A ti te va a gustar mucho porque es esa parte muy... pues para escépticos como tú. Porque... Sí, no, yo sé que tú en el libro, por ejemplo, hablas de 3 tipos de mediums, ¿no? Sí. Del medium que te va a engañar, que lo sabe, ¿no? Del medium que cree que tiene poderes. Y luego hay el otro medium que es el que puede tener algún tipo de sensibilidad realmente. Eso es. A ver, eso justamente, eso en concreto sale en Luces Rojas, en la película Luces Rojas, que es Rodrigo Cortés. Exactamente, Rodrigo Cortés, que Manuel Carballal. Manuel Carballal, exactamente. Pero es que eso está sacado de un libro de un medium que escribió un libro en los años 70 que se llamaba La mafia psíquica. Y en ese libro, que es brutal, él habla que después de estar 10 años trabajando como medium, no voy a volver a decir esto, no metemos a todo en el mismo saco, ni mucho menos. Aparte ahora la mediumnidad ha vuelto de una forma también simbólica. Yo soy partidario y particularmente me gusta ejercer la mediumnidad simbólica. Pero este medium decía que había una mafia y que entre ellos se pasaban datos y nombres. En la época, en los años 70, eran más bien carteritas y papeles donde decían esta persona tenía tal. Entonces, cuando las personas viajaban de lugar a lugar, se cambiaban esos materiales para que se controlasen a los clientes y los tuviesen ahí enganchados en una mafia psíquica. Y este medium, Lamay, no me acuerdo cómo se llama, Lamay algo, decía que también había mediums que pensaban que también tenían poderes psíquicos, otros que pensaban que podían engañarlos, alguno que... realmente él no entraba en gente con más sensibilidad, y eso lo he metido yo. Él decía que había unos y que unos favorecían a los otros. Los que creían que tenían esas habilidades favorecían a los que lo hacían de forma fraudulenta. Por eso, con esta nueva vuelta que hay, con todo esto, creo que hay que también apoyarse en el símbolo, ¿sabes? Y que para no perder una tradición que puede ser interesante y que puede ser muy bella y que puede ayudar a muchas personas, porque ayuda a muchas personas realmente. O sea, la mediumnidad... Yo llevo 8 años haciendo espectáculos de mentalismo y los últimos 8 años termino siempre con una experiencia de mediumnidad, con una experiencia de una sesión espiritista victoriana. Y tú no sabes lo que la gente me agradece, el volver a sentir, a experimentar esos seres queridos. Aunque sea en un contexto, en este tipo de contexto, ¿sabes? La gente lo agradece. Porque es volver a sentirlo. Es que es volver a sentirlo. Realmente es volver a sentir a esas personas. Aunque haya una trampa sagrada, aunque haya una metáfora, aunque haya un simbolismo. Entonces, hay gente que tiene problemas con el duelo. Hay gente que tiene pérdidas terribles y problemas con el duelo. Y yo, que no me dedico a hacer consultas, sí que veo que puedo ayudar, mientras que no sea un estafador, mientras que no sea alguien que te quiere quitar mucho dinero, que te dice, oye, que te engancha, que te tal. Mientras que no pase eso, ahí estaría el problema. Ya. A muchas personas les ayuda todo eso. Y les ayuda el poder saber que ese ser querido, ese hijo, ese hermano, está bien. O volver a sentirlo simplemente, como en mi experiencia de espectáculo. Volver a sentirlo momentáneamente. Sí. Y los mediums que no se corresponden, vamos a dejar aparte el tercer tipo, que son los que tú dices que pueden tener alguna que hay una sensibilidad especial y que también sería interesante indagar en esa sensibilidad especial. Hombre, esa sensibilidad especial se ha indagado. De hecho, Alex Escolà, que es Escolà Gascón, sí. Sí. ¿La has tenido aquí? Sí. Sí. Él estuvo estudiando a Aldo Linares también un poco, ¿no? Y sacó unas conclusiones que es de ese tipo de sensibilidad que hay. Bueno, ¿qué me vas a preguntar? Que luego te pregunto porque quiero saber también, esa sensibilidad, profundizar un poco en ella y entenderla mejor. Pero me interesa también los 2 primeros tipos, que son mediums que realmente no tienen una sensibilidad. ¿Cómo leen a las personas? Que eso es lo que a mí de verdad me interesa, ¿sabes? Claro.
¿Cómo leen a las personas? ¿Qué es la lectura en frío? ¿Cómo trabaja esta gente? Pues hay varias formas. O sea, la persona va... Te vas guiando por lo que tú vas sintiendo y vas percibiendo, ¿no? O sea, ya no sé que tú quieras ponerlo muy complicado como tú me lo has intentado poner a mí de repente, aunque finalmente... Porque estabas haciendo eso. Sí, porque finalmente te he dicho algo que no tenía acceso yo a esa información. No tenía acceso. Cierto, es verdad. ¿Cierto? Sí. O sea, sí. Microexpresiones, ¿no? Sí, o sea, tú vas viendo una serie de cosas y si quiere la persona participar y colaborar, ¿no? O sea, lo que hemos vivido ha sido un poco así. Yo iba muy bien hasta que tú de repente has decidido dar un frenazo. Tú estabas entrando perfectamente y has querido salir de la sugestión. Tú mismo te has saboteado. La experiencia, me refiero. Porque de repente has dicho, no, oye, por aquí no. Pero entonces eso no es. Pero entonces sí o no. Entonces a mí me has hecho dudar. Y ahí es cuando he dicho, pues me voy a ir a ver esta cosa que estoy viendo de tu tío Manuel. Entonces, ¿qué quieres que te comente? No, ¿cómo funciona la lectura en frío? ¿Cómo operan los mediums? Que evidentemente si hay una sensibilidad es algo que no se puede analizar y diseccionar tan fácilmente, pero lo que quiero saber es al final cómo leer mentes, los secretos de los mentalistas, hipnotistas y medios. Pues si quieres saber todo eso, te voy a decir que te voy a sugerir que compres el libro. No me lo puedo creer. O sea, vienes aquí, te pregunto, tu libro se llama Cómo leer mentes, te pregunto cosas sobre cómo leer mentes y me dices, pues si quieres saberlo, ahí tienes el libro. Claro. Joder. Pero vamos, o sea, ¿quieres que te hable, que te empiece a analizar las técnicas del lenguaje no verbal? Tú me has dicho muy bien, o sea, yo te he dado pistas también y te los he puesto. Tú quieres más, ¿no? Sacar más información y más. No, realmente era una de las cosas, fíjate, hablábamos al principio de qué quería yo hablar contigo. Yo tenía clara que una cosa que quería que tú me contases es cómo operan los mediums que no tienen una sensibilidad especial. ¿Qué técnicas utilizan para los mediums para que leer? No tienen... para leer mentes. Para leer mentes. ¿Quieres que abramos un poco por ahí todo esto, sí, ¿no? Vale, yo te voy a coger un poquito... Creo que va a quedar muy bien esta cara tuya sonriendo a cámara y diciendo, ¿qué hago con este chico aquí que ha traído con esto? Sí, hombre. Pero te voy a dar una pincelada un poquito, porque justamente tú lo has dicho muy bien. Yo creo que tú has ojeado algunas cositas también. Y aquí hablamos mucho de microgestos y microexpresiones. Y empezamos a crear un rapport, ¿no? Una conexión, ¿no? Las personas, o sea, hay preguntas en ese tipo de sensibilidad, pero tanto sí como no. Hay preguntas que también, hay afirmaciones que también pueden ser preguntas. Y esto va haciendo que la persona se vaya abriendo y que vaya generando esa conexión, ¿no? Pero es que además después muchas veces, aunque sean datos inexactos, tu mente va a crear esos enlaces y esas conexiones. Son sesgos, ¿no? Tú vas a basarte en sesgos para justamente... Aparte es que hay algo muy curioso, es que la mente, cuando algo se aproxima a lo que tú estás pensando y si quieres hacerlo, suelta esa dopamina, ¿no? Entonces, eso te reconforta. Y a veces, aunque no sea exacto lo que está pasando, y yo eso lo veo muchas veces en cosas, la gente lo afirma y quiere que sea así porque le está dando dopamina, esa conexión neuronal que se está generando o esa experiencia. Entonces, hablar de la lectura en frío, pues bueno, que podríamos decir que hay preguntas que pueden ser, hay afirmaciones que pueden ser preguntas, que depende de cómo te pongas de la persona, si deja entrar más o deja entrar menos, va a tener técnicas de lectura en frío, y que después pueden estar la lectura en caliente, que consiste cuando una persona hace una reserva para algún tipo de medium, que podamos decir más dudoso, y esa persona y ese medium dice, vamos a buscar en su Instagram. Vamos a buscar en su vida. ¿Y quién no va a poner, oye, papá, te echo de menos en Facebook? Pues ese medium del que tú hablas, dudoso, de reputación dudosa, se va a meter ahí y va a hacer una lectura en caliente. Y es sacar toda esa información que puedes sacar por ahí para después utilizarla. Pero sin embargo, perdona, tú no tenías nada puesto en tus redes sociales de todo esto, ¿verdad? No. Que quede claro. Lo que has dicho tú no sale en ningún sitio. Yo ya lo he hecho ya.
quede para que claro. no fuese rastreable. Eso es. Que Eso quede es. claro que está No, delante de, lo dejo clarísimo. delante de un auténtico medium. Exactamente. Eso es, sí señor. Lo que te iba a decir es que alguna vez una buena amiga, por ejemplo, que tengo, sí ha ido a mediums. Muy bien. Y me ha dicho cosas del tipo de... Es que sabía Sí. el día que yo... pues, lo que sé, X. el día que me operaron de apendicitis, con los... O sea, sabía la fecha exacta, sabía que yo a los 8 años Pasó tuve una caries, etcétera, etcétera, etcétera. Mi teoría, lo que yo le dije, Sí. y lo comparto contigo, a ver qué opinas tú. A ver. Claro, es que tú crees en una sensibilidad en la que yo no confío tanto. En mi teoría es que si yo hubiese puesto cámaras en el sitio donde le atendió esta medium, yo habría o podría enseñarle a ella que es ella la que le está dando esa información. Que te envuelve de tal manera la puesta en escena y las capacidades comunicativas y persuasivas de la persona que tienes delante, que tú no te das cuenta, pero eres tú quien le estás dando la información. Y te voy a decir más. Hay algo más que incluso también se aplica a la magia. Y a los efectos de, ya no de mentalismo, sino a los shows de magia. Y es el efecto cometa. Juan Tamariz, que es un ilusionista, Hombre, clásico conocido, el mejor cartomago. cartomago. Juan Tamariz habla del efecto cometa, que es justamente cuando la persona recrea en su mente una serie de cosas y agrega cosas. Entonces tú vas metiendo, no, es que dijo esto y esto, y esto otro, y esto otro. Y cada vez que lo cuentas, aparte eso pasa mucho, cada vez que se cuenta una cosa, una historia, se va modificando. O sea, hay un estudio, este psicólogo Richard Wiseman, que tiene en el libro Rarología, Ajá. habla justamente de cómo se puede cambiar una percepción a base de repetir y de contar una historia hasta el punto increíble de hacer pensar a una persona que, eso fue un experimento psicológico, que enseñándole fotografías de que habían estado en un parque de atracciones y que se habían subido a un globo, personas que no habían subido a un globo, Ajá. después de estar varias semanas hablando con ellas, enseñando fotografías, pensaban que sí que habían montado cuando eran pequeños en un globo aerostático. O sea, hasta ese punto se puede cambiar las cosas con sesgos y con información velada que se va haciendo. Entonces, también lo que pasa muchas veces, ese efecto cometa que habla Juan Tamariz, es que tú vas metiendo datos y después a lo mejor no ha sido para nada así. ¿Sabes? Todo eso. Y a lo mejor no ha sido tan exacto y tú has sacado esa conclusión posteriormente. Bueno, la versión más extrema de la noria, ¿no? Has hablado de lo de la noria, de que creían haber ido en una noria o decían haber ido en una noria en la que nunca habían ido. Sí, la versión más globo. extrema pasa en ciertos interrogatorios policiales que hemos podido ver en algún documental. Como llega un momento en que la persona a la que tienen detenida, no sé si eso ya entra dentro de la programación neurolingüística, no sé exactamente qué están haciendo los interrogadores, pero acaba el interrogatorio y la persona dice, pues a lo mejor sí lo hice, no lo sé. Yo cuento siempre la misma porque es la que sé con nombres y apellidos, que es en la serie documental de Making a Murderer. Brendan Dassey, que creo que es el sobrino del protagonista de la trama, y que además tiene, creo que las capacidades intelectuales limitadas, pasa por un interrogatorio y después del interrogatorio habla con su madre y la madre le dice, pero tú lo hiciste, y él le dice, no lo sé, igual sí. O sea, hombre, y hay casos como el Satanic Panic conocido, ¿no? ¿Sabes todo esto del Satanic Panic? Sí. Que de repente, cuando se entró la moda, igual que ahora ha venido hace poco la moda con Jeffrey Epstein, de todas estas cosas, de que de repente estaba todo el mundo metido en la isla y todo el mundo había sido abusado y todo el mundo tal, con el Satanic Panic en los años 90 pasó algo parecido, pero en vez de con Jeffrey Epstein o con los personajes de poder, con los personajes de heavy metal, de grupos de heavy metal. Marilyn Manson. Sí, antes de Marilyn Manson incluso. O sea, eran personajes como que no, es que hubo unos casos que creo que pero ellos jugaban a eso también. Claro, pero te voy a contar el suceso que es más fuerte. Hay un documental y es que no sé, o sea, bueno, hay varios documentales, pero básicamente consistía en que la película de Amenábar de Regresión habla justamente de eso y lo coge muy bien. Me da mucha pena, vamos saltando de temas, pero bueno, no pasa, para eso está este programa. Me da mucha pena porque Amenábar decía que le hubiese grabado ahora de otra forma la película de nuevo, porque se daba cuenta que le faltaba algo, que había puesto algo, ¿no? Me encantaría ver esa película, esa versión nueva, porque a mí
me apasionó, y como persona que trabaja con la hipnosis y con todo esto, me apasionó la película, esas regresiones que justamente pasaba con esto, y habla justamente de eso, de cómo con el Satanic Panic se decía, no, es que estos niños han sido secuestrados, y esta persona ha visto cómo cogían a un bebé y lo acuchillaban y después se lo comían estas personas. Pero es que después cuando iban haciendo toda esta cosa de las confesiones, cuando le hacían confesar a la persona le iba metiendo cosas que el niño se iba agarrando. Y había bebés, sí, puede que hubiese un bebé. ¿Y qué hacen con él, por ejemplo? Pues a lo mejor lo mataban, sí. ¿Y cómo? Con un cuchillo. Entonces van metiendo cosas y después el niño se piensan que, en muchos casos, incluso se pensaban que habían sido abusados y que no era el caso. O sea, otros por supuesto que sí. Aquí, evidentemente, no vamos a blanquear ni a Jeffrey Epstein ni no el satanismo, pero los rituales de ese tipo, terribles, que creo que incluso no tienen que ver con el satanismo, tienen más que ver con los criminales. Pero justamente fíjate esto, ¿no? O sea, ya incluso se podían pensar y que habían estado en una secta satánica, que les habían llevado a base de introducir cosas y de crear después en tu cabeza y recreando la historia otra vez. Y ahora que mencionas la hipnosis, sí. Tú también eres sí, he profundizado. hipnotista. Sí, de hecho, profundicé en la hipnosis teatral. Hay varios tipos de hipnosis. Vale. O sea, está la hipnosis terapéutica, que es la que utilizan la hipnosis clínica. Yo creo que eso lo tiene que utilizar un psicólogo. Luego está también los hipnoterapeutas, ¿no? Pero que también lo pueden utilizar, pero entonces es con un fin que es el fin para vencer fobias, adicciones, etcétera, etcétera, ¿no? O para programar tu mente de una forma, la hipnosis terapéutica. Luego está la hipnosis teatral, que es un poco, o de espectáculo, la que yo hago, que es utilizar pautas o ejercicios que hagan que la mente se abra y que las personas disfruten más con todo esto, ¿no? De hecho, volvemos a Esotérica, hacemos una velada. Bueno, en Medium hacemos también más a menudo, pero en Esotérica, una vez al mes, hemos prometido traer a los mejores hipnotistas de España. Entonces vamos pasando varios compañeros. Aparte, a mí me parece maravilloso. O sea, me encanta poder ver a mentalistas. Como siempre estamos trabajando habitualmente, no puedes ver a tus compañeros. Y jope, ha sido una gozada traerme a gente como Adolfo Masiebra, Max Verdier, Luis Pardo, Ariel, una serie de gente que son compañeros hipnotistas y mentalistas, y ver cómo hacen sus cosas y decir, qué guay, cómo cada uno tiene su estilo, cómo ha trabajado esto, otro. Entonces, bueno, fíjate, muchas veces se pone en entredicho la hipnosis de espectáculo porque dice que crea falsos mitos o conceptos erróneos, ¿no? Y esto lo suelen decir muchas veces incluso hipnoterapeutas. Pero cuando dicen este tipo de cosas, que a veces me ha pasado, de hecho, luego te cuento una anécdota, ahora te cuento si quieres una anécdota que me pasó muy seria, que me hizo abrir un telediario con el tema de la hipnosis, ¿vale? Y que hicieron que la presidenta de la Sociedad de Hipnosis Clínica me saliera a defender y que abandonase el cargo de presidenta de la Asociación de Hipnosis Clínica. Dios. Sí. Bueno, se ha montado buena. Se montó un buen pollo ahí, sí. Bueno, te iba a contar que desde que empieza el término hipnosis, es que la hipnosis también, como la conocemos hoy, tiene 200 años. Los mentalistas, la historia del mentalismo, por eso la he metido aquí y he decidido contarla en este libro, porque no había un libro que contase la historia del mentalismo. El mentalismo tiene 3 patas: hipnotistas, lectores de mentes y mediums. Eso es un poco todo lo que tocamos, ¿no? Me parece bien porque hemos tocado todos estos y ahora estamos con los hipnotistas. La hipnosis, antes de conocerse como hoy lo conocemos como hipnosis, se llamaba mesmerismo. Porque Mesmer sacó una hipótesis de cómo las personas entraban en un estado que parecía, no estaban ni dormidos ni despiertos. Como hechizado, ¿no? Mesmerized, ¿no? Exactamente, sí. Fran Anton Mesmer. Entonces, por eso se utiliza el nombre de Mesmer por Fran Anton Mesmer. Vale. Y se consideraba que no estaban ni despiertos ni dormidos y que entraban y que podían seguir unas pautas y se podían inculcar una serie de cosas como para dejar hábitos o para tranquilizarte, etcétera, etcétera. Mesmer pensaba que había unos pases magnéticos. De hecho, también utilizaba imanes, utilizaba vasijas grandes con imanes, y después también él consideraba que había un fluido que no veíamos. Después se
se va descubriendo que eso no es así, que no hay un fluido, que no son pases magnéticos, sino que tiene que ver con la concentración, una forma de concentración. Y es cuando se empieza a utilizar el término de hipnosis y hipnotismo. Entonces, volviendo a esto, desde Freud empieza... Hay cartas de Freud, siendo joven, que empieza a interesarse por la hipnosis porque va a haber un espectáculo en Viena de un hipnotista que era muy conocido y muy polémico también, porque a veces ha habido polémica con los hipnotistas justamente por este tema de qué pasa, que están hechizados, esto que es un espectáculo, es verdad, es mentira. Bueno, cuando alguien me dice, no, es que no pueden convivir porque generan falsos mitos, Freud empieza a profundizar en la hipnosis a través de un espectáculo de mentalismo de un hipnotista. Entonces, o sea, como que es casi antes. Claro. La hipnosis teatral que la... Sí, no va a ser antes porque también se utilizaba antes, aunque tiene 200 años, antes se utilizaban en técnicas como los chamanes, o sea, a través de la palabra, a través de la concentración. Lo que pasa es que no se le ponía el nombre de hipnosis. Pero... yo no creo que sea... Volvemos a los colores, a los extremos, ni blanco ni negro, ni que tenga que ser una cosa para dejar la otra. Por eso a veces soy en ese sentido que me parece también que no podemos irnos a estos extremos, ¿no? Y en este caso lo veo claro. Hay algo paranormal por aquí. Sí, no sé. Pasa a veces. Me estaba acordando de Tony Camo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Qué será de este hombre? Pues creo que estuvo en... Bueno, lo estoy diciendo y a lo mejor hay gente que nos está escuchando que dice, pues yo no sé de quién estás hablando. No, fue un hipnotista. Era el hipnotista más famoso de los 90 en España. Sí. Que iba a todos estos programas al 1, 2, 3, al que apostamos, a todos estos concursos. Y era un hipnotista de los de 1, 2, 3. Sí. Cuando diga 3 te vas a quedar... y vas a hacer te vas a convertir en un pato. Exacto. Y eso, hay gente que llega a ese estado, que de verdad, o sea, es real. Es muy fácil. ¿Tú nunca has estado en una experiencia de este tipo? No. Vente un día a verlo con nosotros a Esotérica. Vas a fliparlo, te va a encantar. De hecho, te voy a decir más. Claro que se puede hacer. Hombre, el fin, o sea, ahí la clave está en a lo mejor cómo, pues a lo mejor el fin no es tan gracioso el tema de, o sea, es gracioso para nosotros, pero es a lo mejor un poco políticamente incorrecto ponerte a reírte de alguien haciendo la gallina o un pato. Eso sería, o sea, hoy en día nadie lo hace eso. Lo que sí que hacen es, a lo mejor, oye, vas a sentir que conoces a una persona, un famoso que te gustaría conocer. O de repente percibes que, bueno, estás en medio de una obra de teatro o estás en una noria o tal. Son como cosas muy sensoriales, que la gente lo vive y es muy divertido. A ver, este tipo de experiencias son muy divertidos, sobre todo si es un buen show para la gente que está viendo cómo lo hace, pero también la persona cómo lo vive, ¿no? Cómo está experimentando, ostras, que estoy sintiendo, que puedo conocer a tal persona, esto, lo otro. ¿No cuentas tú un caso de unas personas que después de un espectáculo de hipnosis seguían hipnotizadas y llegó a ir una ambulancia a buscarlos? ¿Es tu caso? Es mi caso, sí. Es por el que se produjo todo esto que me vas a contar. Sí. Ah, vale, no sabía que había desembocado en eso. Sí. Pues por favor, cuéntamelo. Bueno, pues el suceso famoso que me hizo abrir un telediario, o varios, y que tuvo un bife entre la Sociedad de Hipnosis Clínica y yo por medio del diario El Mundo, porque decía, no, es que la Sociedad de Hipnosis Clínica dice que no es posible que haya pasado eso, y que tal y que cual, durante 2 semanas. Bueno, el resumen es que una persona que había venido varias veces a ver mi espectáculo, y que... Una persona que había venido varias veces a ver mi espectáculo sin participar siquiera, cuando yo estaba dando las pautas hipnóticas en el teatro, en el museo, en el Palacio de la Prensa, sin participar siquiera, desde su butaca se queda como hipnotizada, parece. Termina el show y las personas me dicen, oye, Pablo, que hay una persona, porque yo me despedía de la gente dando la mano en la puerta, que hay una persona que tal, que está hipnotizada. Sí. El titular rápido es, sí, se lo llevó, vinieron 3 ambulancias, no 3, porque la primera no sabía qué hacer, la segunda vinieron como los cazafantasmas con un equipo médico así tampoco, y ya empezó a levantarse la otra, y la tercera se la llevaron, esta imagen no la olvidaré nunca. Pero eran 3 personas. No, era
una persona. Ah, pero vale, 3 vale. ambulancias. Vale, pero pensé que cada ambulancia trataba... No, realmente después no pasó nada. Se la llevaron para ver si estaba bien y estaba perfecta. Se consiguió despertar. Pero lo curioso de todo esto es, ¿se puede dar esto? ¿Puede pasar que alguien no despierte? Todo el mundo despierta. Todo el mundo despierta. Lo que pasó en este caso fue que esta persona había venido a verlo muchas veces, el espectáculo. Y el primer día que vino, yo hago siempre unos ejercicios para ver qué personas son sugestionables. Y cuando terminé el primer día del espectáculo me di cuenta que la persona estaba con las manos Unidas todavía. y con los ojos en blanco. Yo pensaba que era una persona invidente porque sabía de todo el mundo, estaba recogiendo el escenario y me encuentro en la primera fila una persona con los ojos en blanco y con las manos así. Y digo, hola, ya hemos terminado. Porque a veces viene gente que no invidente. Hemos terminado el espectáculo. Y veo que no contesta. Y digo, hola. Y digo, ¿qué? Empiezo, digo, o sea, que esta persona se empieza a intentar, digo, que lleva así desde el número 2, porque ese lo hacía el segundo número que hacía. Ajá. Y ha estado así toda la velada. Entonces dije, ostras, qué raro. Cogí y como no me contestaba, dije, a ver, yo en mi mente dije, ¿cómo sería? Vamos a intentar sumergirla más para sacarla. Entonces vas a tener más sueños, no sé qué, no sé cuánto, tal, y ahora vas a despertar, te vas a sentir muy bien porque tienes muchas ganas de sonreír, de estar bien, y la vida es muy bonita, no sé cuánto. No sé cómo lo saca. La cuestión es que se despierta así. Ya hemos terminado, le digo. Y dice, pero ¿cómo? Y digo, es que es una persona con mucha creatividad y con mucha imaginación y has entrado muy bien en la experiencia. Demasiado bien, que no te has parado. Y dice, entonces yo en ese momento dije, bueno, para darle algo, un regalo, para que se lleve algo bonito, porque no ha visto nada, digo, voy a hacer el mejor truco de magia que hayas visto en tu vida. Voy a hacer que todo el público desaparezca, date la vuelta. Entonces se dio la vuelta. No había nadie. No había nadie. Entonces yo creo que ese fue mi problema. Eso fue una especie de anclaje que yo hice con esta persona, sin yo quererlo. Yo quería regalarle un efecto maravilloso, bonito. Por el chascarrillo final, el de te vas a dar la vuelta y no va a haber nadie. Claro, o sea, para ella fue tan sorpresivo de decir, ostras, es que ha desaparecido, o sea, lo vivió tan intensamente, que es lo que hablamos del símbolo y todo esto, y cómo lo llevan para todas estas cosas, en este caso con la hipnosis, que me di cuenta que eso, yo particularmente, esto no lo suelo contar mucho porque me parece mucho detalle, pero te lo cuento aquí porque, bueno, me has preguntado. De alguna forma, yo queriendo regalarle esta experiencia, anclé a que viniese a verlo, y se hizo. Y venía a todos mis espectáculos. O sea, tuve que... ¿Y tú hubo un momento en el que te diste cuenta de que habías hecho eso? Dices, ostras, a ver si la he liado yo y... No entendí, o sea, de repente dije que veía que venía. Que claro, empezaba a venir a todos los espectáculos, a todos. O sea, estaba ahí, en otro sitio, ella venía. Me escribía por todos lados, incluso con mi teléfono. Yo no contestaba por ningún lado, solamente le contestaba por el Facebook en su momento. Era esto en el 2017 creo que fue. La cuestión es que se empieza a hacer cada vez más y más, y yo le decía, ¿por qué no vas a ver a otros mentalistas? De repente un día le dije eso. Bueno, me escribió una cosa. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Yo voy a ver a quien me dé la gana. Yo vengo a ver a ti porque es que más me gusta, que no sé cuántos, qué tal. Y digo, no, si lo hacía con intención. Yo encima, entrando, yo por eso intento ya no entrar en las redes sociales y no verlas ni tocarlas y que me intente llevar más o menos. Pero me decían, le dije, no, si era por si querías contestar. Bueno, la cuestión es que es una historia muy larga, se lo pasé a otro. En una época la llamamos It Follow, porque ¿has visto la película It Follow? No. No, es una especie como de entidad que tú tienes que pasarlo para que no te mate. Y lo pasas acostándote con esa entidad. Pero no lo reprodujiste tal cual. No, lo pasas acostándote con otra persona. Ajá. Entonces, tú tienes que ir pasando esa entidad. Y si la persona muere, te va llegando a ti. O sea, tú tienes que intentar que se aleje lo más posible, porque según van muriendo, van llegando a ti. Vale. Entonces, esta persona... Para resumir, básicamente, bueno, es que esto está muy divertido, se lo pasé con la mejor intención. Le dije, hay una persona un poco especial. Bueno, como no le saco a esta persona al público, porque yo ya la sacaba, no la saco a esta persona, le montó un pollo y le hundió el espectáculo, que casi tuvo que cerrar el espectáculo por una serie de cosas que hizo. Me volvió a mí, entonces, pues lo llamamos It Follow. A mí me di cuenta que me lo habían pasado ya otras personas. Me dijeron, oye, Pablo, va a ir tal persona. Entonces yo ya, o sea, vimos que me la habían pasado a mí. Básicamente, para finalizar todo este embrollo que fue curioso, pero era una persona que a lo mejor es un poco obsesiva, ¿sabes? Esta persona.
me dijo un día, me escribió y dice, me he ido a un terapeuta y ya puedo hacer, porque yo le dije en ese momento, no hagas, cuando vengas a mis espectáculos, no hagas la hipnosis, porque eres una persona muy creativa. Yo te saco en tal, pero no hagas este ejercicio. Y no lo hizo durante 20 veces, que digo que venía, que iba para otro lado y volvía a mí. Y la vez número 20 me dice, Pablo, he ido a un terapeuta y tenía una especie de tal que ya lo puedo hacer, la cosa de la hipnosis. Así que voy a hacer hoy voy a hacer la hipnosis en tu show. Yo estaba preparado, empecé el show, veo que en la tercera fila está esa persona, veo que digo las pautas y veo que ella coge efectivamente. Cierra los ojos, empieza así, veo que estamos a mitad del espectáculo y que ya está en posición primera y tal, y digo, bueno, pues ya está. Termina el espectáculo, me estoy pidiendo todo el mundo y la gente me dice, oye, que en la tercera fila hay una persona que parece que está hipnotizada. ¡Ay, la madre! Entonces digo, sí, no os preocupes, ahora voy, que ya vine muchas veces. Pero ya me iba una, otra, y digo, bueno, voy para allá, llego para allá y había un círculo alrededor de esa persona. Estaba así. Y yo pensando, bueno, ahora no pasa nada porque va a quedar todo muy bien, voy a llegar yo, como si fueran realmente poderes sobrenaturales, y la voy a sacar de este trance y va a despertar. No despertaba, no entraba, bueno, tal. Entonces, a la media hora, 3/4, dijo alguien, llamamos una ambulancia, y dije, va a ser lo mejor, yo creo, porque yo no sé qué hacer ya. Ah, y ahí es cuando... Y primero llegó una ambulancia, después me dijo, este es el caso más surrealista que hemos tenido nunca. Después llegó otra ambulancia y finalmente se la llevaron. Pero esta persona no estaba bien ya de principio. A ver, yo... Es que a este mundo de lo misterioso y lo esotérico también se acerca muchas veces... Mira, yo pensaba eso. Perfiles con ciertas tendencias, ¿no? Pensaba eso, pero si te das cuenta, ¿cuánta gente hay que se ha obsesionado por un artista? Y que va a... O sea, lo hemos visto en las noticias con un tío con una katana o no sé qué, disparando a una actriz que salía del teatro. O mil cosas, que si lo vemos constantemente. O sea, es que no es terreno tampoco del campo del esoterismo. No tengo más gente rara, creo, que otras personas que puedan tener otra cosa, ¿eh? Yo me topé con eso. Son con otras inquietudes a lo mejor culturales, pero estas cositas así también te pasa con cualquier persona, yo creo. Lo vemos muchas veces. El caso ese que has dicho de la actriz, sí, a la que la persiguió sí, un alemán. Es que no me acuerdo. Un alemán con una ballesta. Una ballesta, exactamente. Sí, esa chica es de mi pueblo. Ah, mira, era actriz, ¿no? Sara. Pues actriz. Sara, sí. Ese caso fue tremendo. Sí, que una serie de televisión española que la emitían en la televisión española internacional o no sé, y este hombre se había obsesionado con ella. Sí. Pero bueno, claro, estamos hablando además de gente que está muy expuesta, ¿no? Los artistas, los actores. Bueno, sí, exactamente. Entonces, bueno, pues son esas cosas que pasan. Yo por suerte no, o sea, fue de esta forma, en ese contexto, que fue muy, muy notorio, porque es verdad que ya la clave fue, lo que pasó después fue que después se llegó a la prensa y un periodista me llamó y me dijo del mundo, me dice, ¿quieres que saquemos esta noticia, Pablo? Yo le dije, ¿va a ser buena o mala? Y me dice, va a ser más buena que mala. Yo pensando que sinceramente sería como tanta publicidad, ¿no? Y como tantas veces que me está haciendo un artículo en El País o en algún sitio, y bueno, está muy bien, te encanta, pero ya está. O sea, en el caso del... Sí que va a ser una anécdota. En el caso de los mentalistas, como yo, que no somos somos estrellas, sales en un medio y bueno, tienes cierta notoriedad cortita o pequeña, y pensaba que iba a ser así. Yo recuerdo, fue una locura eso. O sea, yo recuerdo que salió un domingo y a las 8 de la mañana me llama Antena 3, 8:30 Telecinco. Pero, o sea, una barbaridad, una locura, porque se habían hecho eco, como era un domingo, se ve que no había otra cosa más interesante que hacer, pues se pusieron a todo el mundo sacando la noticia. Pero eso para ti es bueno. No, fue maravilloso, a mí me encantó. Claro, eso es publi, pero por un tubo. Yo tuve que dar una rueda de prensa a las 12 del mediodía. Claro. Y mucha gente decía, y la gente más resabiada decía, es que hace 100 años un personaje, Onofrov, otro mentalista, hizo lo mismo que tú. Eso es una técnica publicitaria, porque hizo que la gente no se podía despertar y que fuese el SAMUR, una ambulancia en tal. O sea, y la gente se pensaba que era una técnica publicitaria. Muchas personas. No fue una técnica publicitaria, pero lo sufrió bastante bien, la verdad, todo este. Fue una semana,
locura brutal. O sea, es verdad que estuve trabajando 6 meses a raíz de esto en televisión española. Joder, pues te salió bien. Sí, me salió bien la jugada y haciendo experiencia de mentalismo. Y aparte a mí, la cosa de malditismo me encanta. Yo creo que un mentalista tiene que haber algo, un paso que vaya más allá, ¿sabes? Esta cosa. También tiene una cosa, si fuese esto hoy en día, volvemos al tema, al mismo, no sé yo cómo estaría la cosa para... O sea, hoy en día esto me podría haber hundido también perfectamente y haberme cancelado y decir, Sí, este ¿tú tío crees no sabe... que hoy eso te podría...? ¿Y Pues por qué? pues porque creo que que está todo mucho más delicado en muchos aspectos. O sea, creo que todo está muy polarizado. Y creo que estas noticias, que tenía un clickbait brutal, el clickbait de esta noticia era una persona no despierta en un espectáculo de hipnosis. O sea, te digo una cosa, esta noticia a mí me enviaron traducciones hasta de Hungría, ¿sabes? La noticia, que había salido una noticia. O sea, era muy jugosa, era muy tal... Aparte cogían imágenes de Instagram que te cogían de gente así turbida, no sé cuántos, tal. Y de repente tú veías que se generó todo esto, o sea, la radio llamando, o sea, fue muy, para mí un poco, yo entendí, dije, ostras, Dios mío, o sea... Mucha exposición de golpe. Y una brutalidad, pero lo llevé bien y bueno, sí, fue curiosa la experiencia. Qué pasada, mucho. Te iba a preguntar... tú, para hipnotizar a una persona, necesitas que haya unas circunstancias especiales en la sala. Es decir, tú no puedes coger ahora a Julio o a mí. Mira, te voy a contar, se podría. ¿Vale? Pero te voy a contar lo que pasa con esto. Hay un 10% de personas que son hipnotizables, muy hipnotizables. Un 10% de personas que son muy, muy hipnotizables. Otro 10% de personas que no son nada hipnotizables. Y el resto de personas, el 80%, ¿Sí? tienen matices. Y hay algunos que son un poquito más, otros que son un poquito menos. Tiene que haber unas pautas hipnóticas para este proceso. Por eso, en los espectáculos de hipnosis colectiva, tú cuando vienes a verlo vas a ver que al principio salen a escena, se van dando unas pautas y se van cogiendo a personas que van funcionando mejor. A la gente, ¿a quién se le pegan los dedos? ¿A quién le pasa esto? Que vayan subiendo al escenario o desde la propia butaca. Después de eso, tú vas viendo, se van descartando personas porque hay gente que no puede entrar, no mantiene la concentración, por lo que sea, o está pensando otra cosa, porque se basa mucho en eso. Entonces, tiene mucho que ver con el contexto y con las personas también. Por eso siempre, de hecho, en nuestro local tiene más mérito porque tenemos un aforo de 25 personas, ¿sabes? Y se consigue. Se consigue eso. De hecho, intentamos seguir un poco el patrón que tenían los antiguos mesmeristas, que tenían una primera parte de lectura mental y otra segunda parte de hipnosis. Claro, y tú esa prueba inicial que haces, por lo que yo entiendo, es les pides que junten los dedos índice en una posición de la mano determinada, entonces tú ahí haces una pequeña prueba de hipnosis de no vais a poder separarlos, ¿no? Por ejemplo. Quien los separa, ya sabes que no es yo voy tan viendo fácil. qué personas van a ser más sugestionables o menos. Y tiene mucho que ver con lo que hemos dicho al principio tú y yo, justamente. Las resistencias, vas viendo las resistencias. No quieres profundizar para no... ¿Qué quieres que te diga? No, pues te está diciendo si la prueba, te pregunté directamente, si la prueba era que haces... Y te contesté sí, por eso, que la cuestión es que tú vas viendo qué personas son más sugestionables. En base a eso, las sacas y después les propones otra prueba colectiva. Te puedo comentar, la siguiente prueba colectiva sería, ahora vais a cerrar los ojos, vas a empezar a imaginar que tenéis esto o lo otro, y tú vas viendo cómo fisiológicamente reaccionan. Vale. Entonces después ahí tiene que haber un corte de patrón en muchos casos. Hay varios tipos de trance hipnótico, de todas formas. Está incluso la hipnosis hablada, ericksoniana, y luego la gente piensa que a veces que hipnosis es dormir, no es dormir, ni tampoco estar despierto. Es otro tipo de focalización y de atención, muchas veces, ¿no? Y hay gente que entra muy profundamente y que incluso después puede tener amnesias. No recordar nada. No recordar nada, aunque luego empieza a aparecer, pero a lo mejor terminas la experiencia y no recuerdas nada en ese momento. Y luego otra gente que lo recuerda todo. Y gente, como te digo, hay gente que a lo mejor simplemente es algo más leve y otra gente que va a ser algo más profundo, la experiencia. Vale. Claro, la gente la hipnosis que nos imaginamos es la de Tony Camo. Pero es que Tony Camo... 1, 2, 3, pum. Claro, es que eso es así. Eso es real. Lo que pasa es que lo que no se ve... Un golpe en la cabeza y... Claro, lo que no se aprecia en ese fragmento es que antes ha habido este tamiz de personas.
se ha ido tamizando, se ha ido seleccionando a las personas que eran más hipnotizables. Y de hecho, previamente se le ha dicho, ahora cuando cuente 3 vais a tener más sueño. Entonces, todas esas personas, no hay trampa y eso es real. Todo eso es así. Lo que pasa es que hay gente que previamente se ha sometido a este estado hipnótico, que se pueden hacer 20, media hora, para que después, dame la mano, un tirón, se corta un patrón y ahí que te queda dormido. O no dormido, te quedas en ese trance hipnótico. Aparte, incluso hoy en día está como muy en entredicho qué es o qué no es el trance hipnótico. Porque se sigue un poco... Hombre, es que realmente tiene 150 años, como hipnosis como tal, como mencionado y nombrado como hipnosis. Es que estaba pensando en uno de los casos en los que trabajó James Randi y en el que indudablemente su trabajo era muy necesario, era el de un predicador, sanador, que llenaba casi estadios de gente y decía, estoy viendo a una tal Mary, ¿eres tú Mary? Mary, tú tienes un cáncer, no sé qué, pues ahora te vamos a sacar ese cáncer, ponte de pie. Y veías esas personas que entraban en una especie de posesión. Lo que te quiero decir es que había un punto de hipnosis también en lo que hacía, en toda la performance de este hombre, porque veías como que convulsionaban ante las palabras de este hombre. Mira, ahí yo lo definiría, de hecho también lo hablo en el libro, no como hipnosis colectiva, que podría ser, sino como histeria colectiva. Ajá. Que es el pase siguiente de la hipnosis, ¿no? Y es una cosa histérica, ¿no? Y aparte es casi como que te obliga, incluso, lo que pasa es que muchas veces, incluso gente que tiene problemas, a ver, hoy en día hay también, es que lo fascinante de todo esto es que estas cosas, si te pones a bucear en TikTok, vas a encontrarte, o a mí me salen por lo menos porque son cosas que a lo mejor me pueden parecer interesantes, gente de cultos, que no te tienes que ir fuera de España, además. Yeah. La calle, que se ponen en algunos barrios a predicar, tal, y tú ves a una mujer que y le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en silla de ruedas o con muletas? 10 años. Pues ponte de pie, ponte. Tú ves que la mujer, y le coge, tienes que dar un paso, lo ves, Dios, quiere Dios, y otro paso, y tú estás viendo que eso se está provocando en ese momento, ¿sabes? Y que es esa euforia colectiva que se genera de wow, sí. Probablemente va a tener que, cuando termine el corte del vídeo, cuando la mujer baje del estrado, cuando se ponga tal, evidentemente se va a tener que volver a sentar. Pero en ese momento, esa euforia, esa también ella querer, sí, el diablo se ha ido, se ha ido el diablo, tal, se genera todo eso. Para el caso histeria. ¿Tú recuerdas el nombre? No, ¿verdad? De este predicador... Puff, no sé qué era, no sé qué, Puff, no me acuerdo el nombre, era así, pero... Bueno, para contarle a la gente que, bueno, era un predicador, de hecho, volvemos al tema de Carballal y de asesorado para Luces Rojas, la película, porque uno de los personajes que hay... es De Niro, ¿no? De Niro, ¿No es De Niro? No, De Niro no. Otro en el que previamente Sigourney Weaver han detectado a otro tío que se basa en esto, que justamente dice que va con un pinganillo. Eso es lo que iba a contar. La mujer le iba diciendo, previamente han sacado información de las personas con una libreta y le va diciendo, en la fila 4 está la mujer, no sé cuántos, tal. Eso es que James Randi lo descubrió con la ayuda de un policía que con un aparato empezó a buscar frecuencias. O sea, también tienes que ser brillante para localizar ese tipo de cosas. Y a donde quería llegar es que yo tuve, como tú has dicho en el programa, a David Cuevas y tuve a Juanjo Sánchez Oro, que los dos hicieron una investigación y descubrieron que Anne Germain estaba haciendo exactamente lo mismo aquí en España. El pinganillo, que... tanto en el caso de este americano como de Anne Germain, se le pedía a los asistentes que rellenasen una serie de formularios con su información, si tienen enfermedades, con su familia, claro, dejando justamente los datos que luego se utilizarían en la sesión de mediumnidad. ¿No sabías esto? Sí, sabía que se había investigado. No tengo constancia del pinganillo, no tengo constancia de que tuviesen que rellenar. Me imagino que para televisión sí. En televisión no haría falta. Anne Germain iban famosos. O sea, de hecho, no. Ellos investigaron un show de ella en una ciudad. No en la tele. Yo he estado en 2 shows de Anne Germain. Porque después de su momento álgido, pues tuvo uno más bajo. Entonces yo me he ido a 2 shows suyos a ver... No sé si está en Portugal ahora. Viví en Portugal, pero está por España. Yo estuve
creo que fue el año pasado o el anterior, en uno de sus shows en un hotel. Y básicamente lo que vuelvo a pensar yo con todo esto es, va gente... No se hizo un pre-show, o sea, eso se llama pre-show o tal, no se hizo todo esto, pero no hacía falta hacerlo porque las cosas que se decían a lo mejor podían ser más genéricas, ¿sabes? Y de todas formas, yo te vuelvo a decir eso, el símbolo. La gente que estaba ahí, yo lo veía, quería y necesitaba un poco, y si vas a ver a este tipo de experiencias, tú necesitas un poco contactar con todo eso. ¿Quién somos nosotros para decir para matar al ratoncito Pérez? ¿No? O sea, si esto es una cosa, mientras que no sea una estafa, volvemos al tema de la estafa, que es muy delicado también lo que es una estafa, cuánto dinero se pide, cuánto no se pide. Una mujer se está forrando a costa de hacer Yo esto. tampoco creo que se forrase, sinceramente. Angerman. O sea, se habrá forrado. Tengo entendido que tiene una fortuna esa mujer. Ya, pero es que, a ver, a lo mejor es verdad, ¿eh? Y yo a lo mejor, es que yo soy un poco que me gusta ser abogado del diablo y tampoco tengo por qué defenderla. Pero no sé si tendrá una fortuna o no tendrá una fortuna, no voy a entrar en eso. Sí, que crees que sí, que a veces como los mensajes siempre son positivos y son de alguien que se ha ido, quiere que sepas que está bien y que está muy orgulloso de ti, etcétera, etcétera. De hecho, uno de los problemas que había habido en las predicciones de Angerman era que le había dicho algo de tu madre te quiere mucho y está muy orgullosa de ti, no sé qué, a alguien que tenía una relación horrible con la madre o alguien... De hecho, es que ahí también estaba la polémica de hacer este tipo de cosas, que le había dado un mensaje de ese tipo a alguien que había sufrido abusos a manos de la persona que le estaba mandando ese mensaje de paz y amor. Y lo que eso podía producir en la persona. Eso es lo que yo había escuchado. No sé si de la investigación de Juanjo y de David... Es que sí, es verdad que ahora que lo dices me suena también. Sí. Sí, esto es muy delicado, hombre, muy porque delicado. esa persona por lo visto se había ido... Totalmente. No, es muy delicado. De hecho, yo cuando hago este tipo de experiencias mediumísticas, mi disclaimer particular justamente es le pido que focalice atención en alguien que quiera recordar y que quiera sentir, ¿no? De alguna forma. Porque justamente eso es muy delicado. Yo he tenido mi espectáculo al principio cuando empecé con todo esto. Tuve también momentos tensos con todo esto. O sea, tuve un momento que tuvo que parar el espectáculo porque ten en cuenta que el espectáculo que yo hacía en el museo, que sigo haciendo en el Museo de Cera, es cuando cierra el Museo de Cera. Se cierra el Museo de Cera y nosotros lo cogemos para esta experiencia a oscuras para 25 personas. Y empiezan a pasar una serie de cosas y finalmente terminamos con una especie de sesión espiritista, que la gente pueda sentirlo casi victoriana. Y yo a partir de un suceso que tampoco voy a entrar en detalles porque bueno ya he contado muchas cosas, pero una persona lo pasó muy mal y se angustió y estaba con terror y decía con los muertos no se juega y se tuvo que... Bueno, la gente se pensaba, como siempre, que estaba preparado, que era un parte del espectáculo. Con los muertos no se juega, se tuvo que parar el espectáculo y yo dije, ostras, ¿qué hago? ¿Dejo de hacer esta experiencia? Claro, ¿y cómo actúas? Yo freno, salgo de personaje. No, primero se paró, hubo que parar todo, evidentemente, se fue. Pero yo particularmente después... Voy a seguir haciendo esto. Digo, ¿qué hago? O sea, yo no quiero que una persona lo pase tan mal como lo ha pasado esta persona. Pero, sin embargo, el 99% de las personas que lo viven lo disfrutan mucho. Entonces, lo que empecé a hacer es una especie de consentimiento. Pedir un consentimiento antes de hacerlo. Y era decirle... voy a pedirte que pienses en un ser querido, un amigo, una amiga, un familiar que haya fallecido y que ya no esté con nosotros. Pero como sé que el tema de los fallecidos es un tema muy delicado, yo te voy a hacer 3 preguntas. Y le hago unas preguntas, son 3 preguntas, para que yo ver en ese momento si esa persona si se emociona mucho, si se puede generar una aprehensión que no va a poder controlarlo. Yo no quiero a alguien que esté totalmente llorando sin parar porque es angustioso para el resto de personas. Yo quiero a alguien que pueda disfrutarlo. Entonces yo enseguida, con esas preguntas que hago, capto, sí, está como para recibir la experiencia bien o no está para recibir la experiencia. Vale. Mejor sí, pues al principio, claro. Me resulta interesante eso, que tuvieses ese momento de dilema de, oye, voy a seguir con esto después de lo que acaba de pasar. Hombre, claro, ten en cuenta que aparte yo trabajo siempre, a mí me gusta mucho, yo trabajo en un campo un poco fino
y también a veces ambiguo. Y yo tengo que ser muy ético con lo que hago. Y yo tengo que ser muy honesto también y tengo que ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Porque a mí al final también soy un poco transgresor. A mí me gusta un poco la transgresión. Y soy consciente que el terreno en el que estoy es un terreno un poco que se puede dar a transgredir leyes físicas, por ejemplo, ¿no? Pero hay que hacerlo siempre con un miramiento y aparte teniendo una parte un poco sabiendo en ambos planos, ¿no? ¿Qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo? Pablo, me ha gustado mucho hablar contigo. Me ha resultado especialmente divertidos los desencuentros. Sí, ¿no? Los encuentros, pues yo sí, pues yo no. Sí. Ahí hemos chocado. Nah, pero para bien. O sea, me he recordado bien. cuando choco con Arsuaga o tal, que también nos ponemos aquí. No, pues eso es así. No, pero me ha gustado mucho escucharte, charlar contigo, conocerte. Quiero ir a una de esas sesiones. Cuando quieras. Recomiendo a la gente que vaya a Medium Club porque de verdad que es una experiencia tomarse un cóctel allí y los cócteles además están muy buenos. Están muy ricos. Están muy buenos. Y en Esotérica también. Ese todavía no lo he catado. Está también muy bien. Cómo leer mentes. Edición sale hoy. Editorial Luciérnaga. En este mismo momento. Hoy. Bueno, perfecto. Luciérnaga de Planeta. Y hoy, a partir de hoy, ya está en todos lados. Es una edición aparte brutal, porque yo he conseguido carteles que no se pueden conseguir de otra forma, de mentalistas antiguos. Está muy cuidada. Es una edición. Yo solo tengo la electrónica. Mira, me han mimado tan bien. O sea, yo estoy tan contento con la editorial porque me han mimado muchísimo. O sea que bueno. Oye, mil gracias a ti. Para agradecerlo. y nada, amigo, te deseo lo mejor. Igualmente. Un placer. Muchas gracias.